Into the nation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory give me hope and make me strong, 'cause I need you, Lord, don't wanna go wrong. Lord, give me faith to trust in you and go wherever you tell me to. I wanna hear your voice, Lord, calling me now. I wanna hear your voice saying this is the way, walking with the right turn to the left, turn to the right, calling me now, saying this is the way, walking in. Lord, give me wisdom to read your word, the greatest knowledge to understand. Lord, send your spirit to work in me, so with your will I may. I wanna hear your voice, Lord, calling me now, I wanna hear your voice, saying this is the way, walking. Whether I turn to the left, turn to the right, I wanna hear your voice, saying this is the way, walking. Lord, as I stand at a crossroad and don't know which way to go, help me hear your still small voice. Through my trials and tribulations, or lessons found in creation, through the words of a stranger or closest friend, help me hear your voice. Help me hear your still small voice. Help me hear your still small voice. Your still small voice. Help me hear your voice. Your still small voice. Calling me now. Calling me now. Calling me
calling me now. Calling me now.
looks up to thee, thou Lamb of Calvary, song of dawn mist, high tread, and grief around me spread. Oh, be thou my God. Be my God. Oh, bid darkness turn to day, darkness turn to day, white sorrows, tears away. Let me ever stray from thee, my faith looks up to thee. My faith looks up to thee. May thy rich grace impart strength to my fainting heart. My zeal inspire, as thou hast died for me. Oh, may my love to thee, pure, warm, and changeless, be a living fire. My Savior, my Redeemer, my Savior, hallelujah. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine, my Savior divine. Now hear me while I pray. Now, Lord, take all my guilt away. Oh, let me from this day be holy. My faith looks up to thee, looks up to thee. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, holy thine. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, holy thine. My faith looks up to thee, oh
maisha wakati ndio mfupi. Unibidishe Bwana, niwe kama Yesu. Niwe kama Yesu. Niwe kama Yesu. Uniongoze Baba, niwe kama Yesu. Niwe kama Yesu. Niwe kama Yesu. Uniongoze Baba, niwe kama Yesu. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me cries that say, I want to know You. Oh, I want to know You more. And when my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed sensitivity to Him is gone. I've run the race, but set my own pace and face a shattered soul. Now the gentle arms of Jesus warm my hunger to behold. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me cries that say, I want to know You. Oh, I want to know You, and I would give my final breath to know You in Your death and resurrection. Oh, I want to know You more. Oh, I want
Good afternoon, everyone. Please begin to take your seats. We are ready for the afternoon session. I am so pleased to see this many of you coming on time. Please make your way over to your seats. Thank you for making your way to your seats. Many of you are coming in on time and trying to get situated. Las personas que están llegando, por favor, busquen su asiento para que podamos comenzar. If there are any division technical personnel, there's Si hay algún personal técnico, to meet with the technical pase por la mano derecha suya, la mano izquierda mía, para que pase a ayudar. here. Please meet with the technical Por favor, reúnase con las personas, el departamento técnico. As we prepare to begin, we are going to begin with prayer, of course. Vamos a comenzar con oración y me gustaría ver a Tracy Ohms Microphone 2, I see you. en el micrófono número 2. Veo que tú estás saludando. An opportunity to walk across. Vamos a esperar que los demás puedan tomar sus asientos antes de comenzar. And just about now, even if some will need to pause in place, we're going to ask Mrs. Tracy Ohms, who is a delegate from my home state of Kentucky. Le vamos a pedir a Tracy Ohms, que
tenga una palabra. Okay, I think we're about ready. Shall we stand to Ya estamos listos. Vamos a levantarnos para tener la oración inicial. Dear Lord, Querido Dios, we've been so blessed hemos sido tan bendecidos por el tiempo que invertimos esta mañana para que tú envíes tu Santo Espíritu, para que toque cada uno de nosotros y que nos llenes y que obres a través de nosotros aquí. El título de esta sesión de negocios, to support the pero el negocio es para apoyar el ministerio y oramos que esta sesión pueda ser productiva honor and y que pueda traer honor y gloria a nuestras almas y a ti también. Te agradecemos. Amén. Muchas gracias, Tracy. Well, we have a pretty good size showing here in the house this afternoon. Tenemos un buen grupo esta tarde, A long morning session. después de tener una sesión en la mañana bien larga. Tenemos algunos asuntos de Our parliamentarian. nuestra agenda que viene de la parte de nuestro parlamentario y voy a tocar algunos puntos. Nominating committee. Entonces voy a traer el punto de la Junta de Nombramiento. Over to my right, your left, the GC technical personnel would like to meet with you Si briefly. hay algunas personas del Departamento Técnico de las Divisiones, por favor, vaya a la mano izquierda, al lado por el lugar de donde entraron después de almorzar. Committee are in here, that you are Las personas que han sido elegidas para el Comité de Nombramiento remain here in place. tienen que mantenerse aquí hasta que completemos las agendas que tienen que ver con las uniones. Earlier this morning, Hubieron algunas cosas que fueron votadas esta mañana de las uniones. after that, I will make the announcement again, Después de algunos otros puntos, vamos a place where you are to be. pedirle a las personas que pasen al lugar donde tienen que estar. Todos los miembros de la Junta de Nombramiento, por favor, manténgase tranquilo aquí hasta que llamemos y les digamos otra cosa. Report address from President Wilson. Tuvimos un reporte muy bueno de parte del presidente Ted Wilson. And so this is always helpful, always. Esto ayuda mucho a escuchar estos reportes. En esta tarde vamos a continuar con la misma regla de orden y nuestro parlamentario nos va a mantener en regla. Y les voy a pedir a los demás que también nos mantengamos At hand. bien Please be prepared to speak to that. atentos a las cosas que se están discutiendo aquí en el piso. Vamos a hacer lo posible para otorgarle el tiempo suficiente para que usted pueda discutir su punto. I have spent the last 2 years. Yo he pasado los últimos 2 años a través del Zoom Sometimes y yo sé cómo se siente. Yo sé que la parte electrónica y los our expression of los aparatos electrónicos también a veces pueden fallar un poco, así que mantengamos esto en mente. Los problemas técnicos han sido resueltos ya, our electronic devices will be able to use EB. así que vamos a poder continuar utilizando la aplicación de Election Buddy para que podamos votar a través de nuestros teléfonos. For the afternoon to move smoothly. Esto es lo que necesitamos, que todo funcione correctamente a través de la tarde para que todo pueda salir bien. Celebrate Nos gustaría celebrar the admission of new unions to the la admisión de las nuevas uniones a la estructura de la Iglesia. Secretariat is prepared. Yo creo que el equipo de secretarios está preparado. Le voy a pedir Claude Richley, twice. Karen Porter. I believe everyone is in place, and I'm going to. cada uno de ellos están preparados. Brother Hensley, if your team is ready, please begin this section. Les voy a pedir al secretario Rubén que se levante para que pueda comenzar.
Thank you very much, Madam Chair. Muchas gracias. Still waiting for my 3 union presidents. Todavía estoy esperando los 3 presidentes de uniones de Delegation from mi división. Zimbabwe in SID. I am sure they are somewhere there. Yo sé que ellos están acá. As you rightly said, this morning we officially had Como usted dijo muy bien esta mañana, nosotros hemos reconocido a estos nuevos bebés, como los podemos llamar así. afternoon. We are going to Así que en la tarde les vamos a dar la bienvenida para reconocerlos y esto es lo que estoy planificando hacer ahora. Voy a compartir algunas palabras acerca de estas uniones que fueron reorganizadas en este quinquenio. Yo tengo 5 minutos para llevarte 18-hour flight to Zimbabwe. para llevarte en un viaje de 18 horas a Zimbabue. Así que tienes que abrocharte tu cinturón porque te voy a llevar bien rápido. Y si tú estás en Zoom, también tienes que prepararte. 2018, I would even say 2018 BC, but BC Antes del 2018, so 2018 BC, antes del COVID, country and one el país de Zimbabue, nuestra iglesia era un país, una sola unión. that made it. Are you listening to me? That made this union Eso hizo esta unión de 18,000 personas. in the world. But because we were experiencing Esto hizo esta unión la segunda unión más grande en el mundo. stewardship and in leadership, we saw it wide. Vimos cómo esta unión pudo crecer We are now going en liderazgo y también one union was en mayordomía también. Esta unión la hemos reorganizado en 3 uniones. president who is with me. It would be good that you join me whilst waiting for the others to come if they do come. Vamos a ver a este presidente que está aquí. There was one union and then we reorganize it into 3 entities. And I can tell you before, because it, Nosotros la organizamos en 3 entidades. even though they were not born during COVID, they have experienced the challenges of COVID. And they had their lion's share of challenges when it comes to También ellos tienen, aunque estas uniones no crecieron durante el COVID, pero también tuvieron sus desafíos. the now we Les quiero llevar Zimbabwe Union Conference a la Unión Central de Zimbabue. with the yeah, that's the picture. This is the place where Este es el lugar donde existe esta entidad the y, other entity y which podemos ir a la otra entidad Zimbabwe que es la del oeste to the other entity. y la próxima entidad es la del este. ¿Cuál entidad representa usted? Do we have the delegates from Zimbabwe East? Tenemos a los delegados de Zimbabue Este. Por favor, levántese. Quisiéramos verles. Y queremos aplaudirle a cada uno de ellos. Thank you. We will Muchas gracias. Vamos a continuar. the other union that is Vamos a ver la próxima unión que está presente. A los 2 presidentes de unión. Estas son las 3 uniones ahora que existen. growth in membership Hemos experimentado crecimiento en membresía y también en mayordomía. This was my section about Zimbabwe. Muchas gracias. Esta fue mi presentación en cuanto a la unión de Zimbabue. Zimbabwe to Belize. Vamos a ir de Zimbabue a Belice. Is that our destination? ¿Es esta nuestro destino? Thank you, Madam Chair. Muchas gracias. It's my privilege this afternoon to introduce to you
Es un privilegio introducirle a ustedes a la Unión de Misión de Belice. Y como podemos ver, tenemos casi 500,000 de habitantes en este país, en la costa del Caribe. Tenemos 49,000 miembros, el cual nos da más de 10% de la población en ese país tan bonito. Hay 10% de la población son adventistas. Hoy en día tenemos 138 congregaciones. También se instituyó una unión una unión de iglesias en el quinquenio pasado, y ahora nosotros estamos estableciendo 3 campos. Y mientras usted vea este video que vamos a estar presentándole, yo quiero que ustedes se queden mirando y también vean al presidente que está aquí. Denle un aplauso al presidente de la Unión de Belice. ¿Dónde está la delegación de Belice? ¿Dónde está? Vamos a darle un aplauso. Son 3 delegados, incluyendo al presidente de la Unión. Vamos a ver el video. Belize, given its expansive landmass with just over 419,000 inhabitants, is one of the sparse Belice es una isla con 419,000 habitantes. and once the home to over 1 million Maya people. Belize consists of acres of pristine coastline. Belice consiste en hectáreas de costa, de playas. And over 300 También tiene más de 300 especies de aves nativas, jaguares. También en el 1981 obtuvo su independencia or honeymoon vacation. y es un lugar que es el destino de lunas de miel y también de otros eventos. However, Belize Como quiera, Belice es más, es la casa de la Unión Beliceña. Fue organizada en el 2008 con 31,000 miembros, 75 congregaciones y 30 compañías. Hoy, la Unión Beliceña tiene 138 congregaciones, 49,000 miembros, 20 escuelas, un colegio intermedio, these have been grouped into 3, una clínica, namely the Central Belize Mission la misión central de Belice, and the South la misión suroeste. on October 13, 2019, accepted the recommendation of the Inter-American En el 2019 aceptó la Unión Interamérica, cambiaron el estatus de Unión de Iglesias a Unión de Misión. of the Union and local fields. Without a doubt, the Lord is at work in His church. Dios está trabajando en su iglesia. They are focus-driven and mission. Es una iglesia que está trabajando en la misión For the belief y le damos gracias a Dios por la misión de Belice.
Thank you, Pastor Santos. Muchísimas gracias, Pastor Santos. Take us to northern Ghana. Ahora nos va a llevar al norte de Ghana. Yes, Madam Chair. This is the beautiful country. Este es el hermoso país de la Ghana. Algo interesante es de que es donde llegó el mensaje adventista en África hace más de 100 años. Ahora tenemos el presidente de la Unión del norte de Ghana. Él representa más de 200,000 miembros adventistas en el país de Ghana. Así que le damos gracias a Dios por eso. Tenemos más de 2,100 congregaciones y 10 campos locales. Queremos ver a la delegación de Ghana, si pueden ponerse de pie, por favor. Me parece que tienen 20 personas, 20 delegados del norte de Ghana. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver un video para poder entender un poquito más la historia de Ghana y de cómo la iglesia está organizada para el servicio. Ghana es un país africano que ganó independencia y consiste de una diversidad en el territorio. Tiene 16 regiones y varios grupos culturales con diferentes idiomas. 425 grupos de personas dentro del país. Al cerrar el siglo XIX, la iglesia llegó a Ghana. En 1915, el evangelio llegó a Ghana. Tenemos 202,000 miembros adventistas en el país de la Ghana. Tenemos 6 conferencias dentro de Ghana. Established in 1894 and it currently has 19,711 members. En Kumasi tenemos 19,000 miembros. Was organized in 1999 and currently has 20,900. Otra conferencia tiene 20,000 miembros. La conferencia de Ashanti tiene 20,000 miembros y fue organizada en el 2015. Otra conferencia tiene 22,000 miembros. La conferencia de Mountain View, organizada en el 2015, tiene un total de 31,000 miembros. Otra conferencia tiene 29,000 miembros. La conferencia de Ghana Central tiene 25,000 miembros. La conferencia de Greenview, organizada en el 2015, tiene 8,000 miembros. La conferencia central del oeste ve el trabajo en el área de Busunia. Otra conferencia cuenta con 6,000 miembros. Varias regiones están en esta conferencia. En los últimos años, el trabajo económico de la conferencia ha estado sobre el 100%. Exciting. Es muy emocionante ver lo que está pasando. Si nos estás siguiendo en la agenda, puedes ver que hemos completado el número 111, 112 y 113, el punto de la agenda.
Ahora, al seguir al próximo paso, que vamos a estar hablando de los Países Bajos, quiero decirle a los miembros del Comité de Nombramientos, les pedimos que se queden con nosotros hasta que terminemos con estos puntos que tienen que ver con las uniones, y después tengo un anuncio para poder guiarlos. Pastor Richley, el tiempo es para usted. Pueden acordarse que en octubre del 2016, en la Conferencia General, votamos un cambio de estatus para los Países Bajos, para la Unión. Por muchos años, la Unión había estado trabajando con varias conferencias. Sin embargo, las conferencias no existían dentro del territorio. Empezamos una comisión para ver si podíamos comenzar con unas conferencias nuevas o si le pedíamos a la Unión que se convirtiera en una unión de iglesias. La comisión fue a los Países Bajos en el 2016 y hay muchas cosas por las cuales teníamos que dar gracias a la Iglesia. En cuestión de metodología, plantación de iglesias, estaba trabajando bastante fuerte la Iglesia, sobre todo en un contexto muy secular. Considerando los retos en ese campo, la Iglesia estaba creciendo bastante, y también para hacer que la unión fuera más, pudiera trabajar mejor para las iglesias, los constituyentes. Consideramos que el estatus puede cambiar en el futuro en lo que se forman las conferencias, pero estamos dándole el privilegio a que la conferencia, la Unión de Países Bajos sean parte de la división transeuropea. Los estatutos han cambiado para poder reflejar estas realidades. La nueva entidad que se está formando va a dejar que pueda trabajar mejor, sobre todo financieramente, y para que la Iglesia pueda seguir creciendo en los Países Bajos. Por lo tanto, quiero felicitar al pastor por su nuevo estatus, y también queremos darle la bienvenida a los 4 delegados de los Países Bajos. 2 son parte de la división transeuropea y 2 son miembros de Iglesia. That was item 114. Ese fue el punto número 114. Me parece que ahora nos va a llevar a Malasia para el punto número 115. Esta es una historia muy interesante. Estaban las oficinas de la conferencia de la misión en Singapur. La pregunta era si debería de quedarse ahí mismo las oficinas de la Iglesia. Después del año 2016, se tomó la decisión de buscar un lugar donde se podría establecer ese nuevo lugar para las oficinas de la Iglesia. Un lugar donde se puede ayudar mejor a la misión, donde se puede hacer evangelismo. El territorio de la Unión en este momento cubre 222 millones de personas, son 669 grupos de personas, 503 idiomas y 7 países.
Therefore, the Feasibility Study Committee Entonces, este comité in October 2017 se vio en Bangkok made the recommendation e hizo la recomendación the headquarters and the personnel de mover a Tailandia and I quote, some of the savings to create at least a couple of las oficinas de la iglesia the Indo-China leadership and give more y emphasis usar los recursos que se están ahorrando para majority. crecer la obra Indochina. However, this did not entirely solve the problem posed by the fact Sin embargo, esto no resolvía el problema, very different cultures. dado que la región tiene tres culturas muy diferentes. Una es una cultura muy secular, como lo es en Singapur. Otra es una cultura budista By Islam. y otra es una cultura musulmana. Headquarters would save some money. Si movíamos las oficinas de la iglesia, podría ahorrarnos dinero. Of cultural challenge Pero viendo estos retos, nos dimos cuenta que no habíamos tomado las mejores decisiones. church does not need a relocation Y pensamos que tal vez la iglesia no necesitaba mudarse del lugar, sin embargo, sí necesitaba una reorganización. and 19 to the point where in July Por lo tanto, en el 2019 another meeting of the commission tuvimos was una reunión Bangkok. igual en Bangkok Time it determined that by moving y out determinamos de que al mudarnos fuera de two Singapur, unions for the price of one, podíamos crear dos uniones por el precio de uno for a more focused y tendríamos más recursos para poder hacer más misión dentro del territorio. in Thailand Una unión estaría en Tailandia and Malaysia. y la otra unión estaría en Malasia. Most of time, assets were peacefully Así que los recursos fueron divididos en estas dos entidades en el año 2021 headquarters were built y se hicieron nuevas instalaciones para la iglesia cerca de Pacific International nuestra universidad known as Mission College. And a spacious building was built y también se creó otro edificio, se compró otro edificio Kuala Lumpur, en Kuala Lumpur, Malaysia, la capital de Malasia, para tener Union Mission. la Unión Misión de Malasia. To that end, the Southeast Asia Union Mission was dissolved at the end of 2021, and in its place, we now have Ahora tenemos the Southeastern Union Mission, tres uniones, covering the territories of una que Vietnam, cubre Vietnam, Laos, Laos, Cambodia, Camboya and of Thailand, y Tailandia, with 4 mission fields, y 4 territorios, churches, 82 iglesias, 289 compañías y 36.582 miembros. and the Malaysian Union Mission, Y la Unión Misión de Malasia, Malaysia, que cubre Malasia island of Sarawak and Sabah, y otra isla, Sultanate of Brunei. y también Brunei. This new union has 3 Esta nueva unión tiene 3 campos, 304 iglesias, 55 companies, 155 compañías y 60,570 60.579 miembros. transition has been a lengthy Esta transición transition ha tomado tiempo, covering a full 5 years. ha tomado 5 años, Ended in a sin good, embargo, happy place. terminó como deseábamos que sucediera. Así que quiero felicitar Somchai Trenjit, al pastor former Sonchai, que antes era presidente president of the Southeast Asia Union Mission and new de la president of the Southeastern misión pasada que hemos disuelto y la nueva presidente de la nueva misión que hemos creado. former executive secretary of the Southeast Asia Union Mission, and now the new president. Ahora tenemos otro presidente de la Unión Misión de Malasia también. Delegation that you have Y si brought. podemos ver a la delegación que han traído. Welcome. Bienvenidos. Excellent. Thank you. Muchísimas gracias, Pastor Richley. Now we will move on. Ahora vamos We're going a seguir to Sister Karen Porter, who will take us con Karen Porter, que nos va a llevar hacia Etiopía, Elder, what do you have for us? We're el going este de to go to Etiopía. Ethiopia
And the reason that we are talking today, Madam Chair, is because of mission. La razón por la cual estamos hablando el día de hoy es por la misión. En noviembre 17, 2017, hemos reorganizado la misión de Etiopía. La razón por la cual estamos haciendo esto son tres razones. Etiopía tiene 110, una población de 1.1 millón de personas. 139 out of the total 174 people groups. Tenemos 139 grupos de personas que no hemos alcanzado de un grupo de 174. Nos deja mucha oportunidad para hacer la misión. El territorio es muy grande y no tiene la infraestructura para poder alcanzar todo el territorio. Lo que deseamos hacer ahora It has 6 fields, 599 churches, es dividir para poder cubrir mejor el territorio 112,066 members. y poder alcanzar a todos los miembros que deseamos. On the screen. There they are. The Western Ethiopia Union Mission Headquarters is in En el oeste tenemos en la ciudad de Nekemte 4 territorios, 471 iglesias, 94 compañías y 114,089 miembros. Este es en el oeste. Tienen en su pantalla a presidente, secretario, tesorero de la Unión Misión. Pastor Nagash Petros, who is the secretary of the Eastern Ethiopian Union, and Pastor Geramo Biru Daka, the president Tenemos con nosotros of Western Ethiopia Fields. Please, John. a los presidentes de estas uniones misión. And we would like to see the delegation. Y queremos ver a los delegados que han traído. Whatever you prefer. ¿Los podemos hacer separados? Empezamos entonces Eastern Ethiopia Union. con la Unión del Este. Si se pueden poner de pie, por favor. Here they are. And then the Y también tenemos a delegados de la Unión del Oeste. Thank you. Muchas gracias. Excellent. So, Well- Madam Chair, this brings us to the end. Señora Presidenta, 10 new unions that we este es el final de nuestra presentación de las 10 nuevas uniones reorganizadas que la propuesta que tenemos. we want to embrace them. Ahora queremos darles la bienvenida como parte de la hermandad de iglesias. We have everyone stand just to stretch and express ¿Por qué no appreciation of welcome once more le pedimos a los presentes prayer as we celebrate their entry. que le den la bienvenida a las nuevas uniones de nuestra Iglesia Mundial? Let's pray together. Dear Heavenly Father, we thank you and we rejoice Querido together Dios, te that agradecemos y estamos our work has regocijándonos porque la obra se ha expandido, 10 porque new hemos dado la unions and bienvenida a fields 10 to uniones, our 10 sisterhood campos, of a unions. nuestra hermandad Lord, this de is unión a de miracle iglesia. that you have Es un worked. milagro que But tú Lord, has we also obrado. know that there is so much Pero more también to do. sabemos que hay And we tantas cosas ask for más que your podemos blessing hacer. that we can Y continue pedimos por tu to bendición para expand and poder multiply. continuar expandiendo. Thank you, Lord, for your grace Gracias por tu in allowing
these por tu gracia y entities permitir to que accept the estas challenge entidades of mission in their aceptaran territories. el Thank you, desafío Lord. en la misión We en sus praise your name. territorios. In Te Jesus' name, agradecemos amen. y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Thank you to each one of you from Muchas Secretary. gracias a cada uno de los secretarios que han presentado Now para we're going to estas switch gears entidades. just a little. Vamos a This item, number acelerar un 117, El- still pertains to union status, but we're going La próxima parte de nuestra agenda do that. es la I want 117, pero to antes just de take hacer a moment esto, quiero again tomar to un remind momento you para of the recordarle sacred trust that de la in your confianza hand. That is your vote. sagrada que usted It is se le ha important otorgado. that you participate. Y es Some may importante think, que oh, my usted one vote will participe. not matter, it will not count. Quizás usted no Every vota y está vote pensando que su voto no counts. cuenta. I think we Pero heard quiero some of that. dejarle saber que cada uno de los votos sí To cuenta. cast your vote. Algunos So de I will ustedes trust no that each one will have tuvieron la the oportunidad de votar esta mañana por el fallo técnico. Más sin embargo, yo estoy confiando que usted pueda tomar su voto, that su is voto coming up. en So please este have your devices próximo- ready. en We're going este próximo asunto en la agenda. ready. Make sure that you are online Yo and necesito que usted esté prepared. en This will línea, not be a preparado. Este punto no va a ser muy largo, no va a haber mucha discusión, this discussion on this pero item. si I hay want to alguna remind you discusión, quiero of the, recordarle I'll say the 2 to 3 minute allocation of los time 2 o that 3 was structured minutos de tiempo que into the usted process puede this hablar. morning. No puede hablar más de allí. For each one, even for those who are getting translation, and we're careful. Aún de aquellos que se le está traduciendo, Require a little more time. queremos también tener cuidado. So good. So in this afternoon session, we're going to stick to that Así que 2 esta to tarde nos vamos a mantener en 2 a 3 minutos para que usted pueda please do not. hablar cuando se levante al This micrófono. means you must speak, right? Only if No significa que usted tenga que hablar, we are solamente si hay una necesidad. move in that direction. Nos vamos a mover And en I esta believe, dirección. Sister Karen, you have Yo creo, an Karen, que item tú for tienes the un punto Trans-Caucasus Union of Churches mission. I'll por la misión introduce that and lead us in the de direction. Transcaucos. Thank you, Madam Chair. All of our eyes have been turned towards Todos the nuestros Euro-Asia ojos division. Han sido tornados a la parte de We're Euroasia. not going to talk about Ukraine today, No but vamos a hablar acerca de Ucrania, pero vamos a hablar de las Transcaucos if you're Uniones. familiar with that Si territory, estás you know familiar, that it is te a has very hecho familiar challenging con area. estas áreas, son áreas bien desafiantes en This nuestras comprises of 3 countries, uniones. Esto está Georgia, compuesto de 3 Armenia, and países, Azerbaijan. Armenia, The year- Azerbaiyán y también Officers Georgia. and team is committed to developing the pastoral and administrative El resources liderazgo está dispuesto, está to give the enfocado en territory the desarrollar special a attention los that it pastores, needs. The Euro-Asia a los laicos, attached Georgia and Armenia directly to the division. Armenia y Georgia lo They are han known as the Georgia juntado Field and the Armenia en un Field. solo campo y son reconocidos como Been Georgia added y to the caucus. Armenia, el campo de Georgia y So, Armenia. Madam Chair, I move Así que, that we señora recognize Presidenta, and yo muevo record que the nosotros dissolution podamos of the former Trans-Caucasus Union disolver of Churches esta mission Transcaucasus Union of Churches de Iglesias effective y January Misión, 1, efectivo enero 2021. 2021. Okay, we have the motion before us. Tenemos la And moción I heard the support, the second. y hay apoyo. All right, we'll Hay- give a moment. Are there questions or ¿Alguien lo comments pertaining secundó? to ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? We see no one at the No microphones, veo a nadie en los micrófonos, no one at the stations. nadie en las estaciones. Right to the question. Así que nos We- vamos a You mover a will la need to get your pregunta. devices out. We are ready for Estamos listos para utilizar Election Buddy. and record the La moción es reconocer y Trans-Caucasus Union of Churches mission grabar la disolución de January 1, 2021. la antes llamada Transcaucasus Union
de Unión de Iglesias So you are Misiones voting yes en la if you are in División favor, Euroasia, efectivo enero if you are primero against del it. So 2021. please, La Unión ha sido reorganizada en el territorio. for everyone voting. Así que yo quiero que Madam todos Chair, the votemos. vote is open. I believe we're going to allow for Ya los votos están abiertos. Vamos a esperar 3 minutos. Y si tú estás teniendo problemas, lo importante que usted haga es que usted se comunique con el personal técnico de su división. No venga al micrófono a tratar de hablar que no puede votar, sino acérquese a su personal técnico de la división. And as we are receiving the votes, Mientras I recibimos will los votos, remind les each voy one, a recordar a cada uno after de you ustedes, hit the item, after you después que touch the screen for the usted item, toque la and then pantalla the ballot comes up and you vote llegue yes or no, la parte de votar, then que diga sí o remember no, to recuerde submit. de Please, someterlo. Después que usted elija su voto, sí o vote no, is not tiene que elegir registered y until tiene que you submit. someterlo. So Y el please voto submit. no es grabado hasta que usted le dé al botón que diga submit. Madam Chair, are you curious as to where we're at? ¿Tiene Very curiosidad de saber dónde estamos? Ya tenemos a 1,200 personas que han votado y así que faltan todavía algunas 600 personas para que Remember to voten. submit. Recuérdese de tocar el botón que diga And we have submit. about 1 minute, 30 seconds nearly. Tiene más o menos 1 minuto 30 segundos. We are about ready. Estamos ya casi listos. This is the last item that pertains to the union structures. So I'm going to ask the members of the nominating committee to prepare to leave. After we receive the results of this vote, we're going to ask you to prepare to exit, to go to take care of nominating Para que committee vaya business. a hacer negocios de la Very well, Junta de Madam Chair. We're Nombramiento. at 1,478, but there's Ya han still about votado 75 people trying to vote currently. 1,478 personas, Just as a así que record, faltan todavía personas por votar. we can see who has voted, who Nosotros has not podemos voted. ver quién ha votado, quién no ha votado con los We nombres, cannot see how you pero voted. no podemos Wanna ver make very- cómo usted ha votado. Es We don't claro, have it. es Election muy Buddy doesn't privado. have it. So when I say the number of people are trying to Así que vote, el it just número simply de reflects we can personas- see who's voted but El not número de how. personas que ha Madam votado Chair, es lo we've único now que nosotros broken podemos ver, 1,500 pero at no cómo usted votó. 1,538. Excellent, excellent. We're giving just a little more time. I'm seeing about Vamos a darle 15 un seconds. poquito más de tiempo. Tenemos algunos 10 segundos. At 1,500, I think that's really good. But you know, Personas han votado, así que yo creo que eso ha sido lo mejor. I think we Me may get gustaría over más, here pero no. just a little Esto es bit. lo Well, único que our está 3 minutes have apareciendo expired. aquí. Why don't we just give it a couple more seconds? Vamos a darle un par de segundos we're más. just getting back from lunch. Just 5 Estamos regresando del almuerzo, así que vamos a tratar de I utilizar believe nuestros nominating aparatos. committee members are beginning Los to make your miembros way de forward. la Junta de You will Nombramiento, be por going favor, to nominating committee room Usted va a ir 130. al cuarto número 130. And I 130. believe Cuarto número somewhere 130. stationed Para to que assist vaya you if allí you're having como difficulty. miembro de- como si usted es So we miembro pray God's del blessings on Comité your de work Nombramiento this o Junta de afternoon and Nombramiento, going por favor, forward. vaya al cuarto Madam número Chair, we're over 130. 1,600, about Muy bien, ahora 1,624. tenemos We can probably close if you 1,600 like. personas. Excellent. Ya We podemos cerrar will el close it out que han there. votado. All Vamos right, a Madam cerrarlo. Chair, it will be closed and displayed as soon as they can Vamos close a it. cerrarlo. Lo hemos cerrado y vamos ahora a mostrar los votos. Okay, it looks like this item carries by an Parece que overwhelming este majority, punto ha 99.6. pasado con una mayoría de un 99.6%, son voting in favor, 1,626 and only 7 votes no. y solamente 7 votos que no. Así que te agradecemos And this one porque is esto ha done pasado as y well. esto ya ha terminado. I trust that the people who are Yo moving confío out que las are actually personas que all están saliendo nominating son committees. todos miembros de
el going out comité for a de snack or a nombramiento. Yo siesta. no quiero que We nadie need salga para que vaya a tomar una siesta o vaya a buscar alguna merienda. Te necesitamos aquí para seguir and thank you, llevando a sister. cabo el negocio. Muchas gracias, With hermana this, Karen. we're moving into another Con esto section nos vamos a of mover the a otra agenda. sección de la And agenda. with this transition, esta transición, I simply want to remind you quiero that it is recordarles at the General Conference que es en la session Conferencia that we General make changes nosotros to the hacemos church's cambios a constitution las and constituciones de las bylaws iglesias and to y- the church manual. y al But manual de la iglesia. I don't think anyone Pero no should creo think que nadie that debe Hensley pensar Maruvan sits in his home at night and just writes up something and Que brings uno it de in. nuestros That is not what secretarios happens, is it? de las divisiones se levanta y están Not solamente ever. escribiendo esas Not cosas ever. ellos solos. There is a lengthy Hay un process proceso through bien which largo each item en el must cual pass cada uno de for los preparation, debe presentation, pasar por structure, preparación, restructure, presentación, analysis, and reestructuración, reconstruction, análisis y and then there reconstrucción. will be Y a chain entonces of habría una cadena de votos entities que hab- along the una way. cadena de votos This en varias involves entidades. many people Esto in envuelve this muchas process. So when personas you en see el the proceso. item that comes here crisp Así que cuando and ustedes clean vean and can be presented in el just a punto que está moment, bien claro, bien limpio para votar. Solo lo que quiero que usted piense es que esto representa months, días, years semanas, meses y años de on the part of preparación many en la people. parte de muchas personas. Así que I believe yo creo with that understanding, entendimiento, we are ready to estamos receive listos these para recibir recommendations estas that will be recomendaciones presented. para que And puedan then, ser of course, there will be a motion. Así que va a And haber so una you're going moción. to use the election body Así again. que vas a So utilizar I'm election simply body. going to turn this over Voy a- to Secretariat, Voy a pasar our esto al secretario. Undersecretary, Hensley Maruvan. Will you just lead us through item by nuestro item? secretario- You will know where we secretario need to Maruvan. break for an action. Okay? Thank you very much, ma'am. Muchas gracias, señora presidenta. Since this morning, Desde esta mañana han escuchado más de una vez session, can que we solamente en la sesión que podemos hacer the church las enmiendas a el manual de iglesia this y afternoon, a nuestras creencias my fundamentales. colleague, Pastor Gerson Santos and myself, Esta tarde, we will el pastor begin Gerson this Santos y yo vamos a empezar este maratón con ustedes. Yo voy a presentarles las recomendaciones to the Constitution a las enmiendas a la Constitución y a nuestro orden de reglas. we would like to start Y with the beginning queremos process empezar el proceso esta tarde amendments to con the church ustedes. manual. Now, before Estos cambios serán cambios al manual de iglesia también. that came from annual council, Antes de empezar con las I recomendaciones, just want, Madam Chair and esteemed delegates, solamente I quiero just want all of us to understand dejarles saber a ustedes what role do these policies, processes cuál es la función they play in the de estas pólizas of our church. en la administración de nuestra iglesia. Así que como introducción a este maratón que vamos a empezar, necesito su atención porque quiero compartir con ustedes cómo es que yo veo la misión. Yo veo la misión como una moneda con dos caras. En una cara de la moneda está la cara misionera de la misión. Aquí es donde predicamos, donde la iglesia, el anciano de iglesia da estudios bíblicos. Aquí es donde Hope Channel, Esperanza TV y el resto de los ministerios están involucrados
compartiendo la palabra con otros. Esta es la misión de la Iglesia, de tal manera que aun si nosotros nos estamos cansando, el mensaje de los 3 ángeles se está predicando. Esta es la cara misionera de la moneda. Ahora vamos a darle vuelta a la moneda y cuando le das la vuelta, ahora tenemos el lado administrativo, el lado organizacional de la Iglesia. Aquí es donde vemos pólizas, protocolos, procesos, sistemas. Y no es solamente cuestiones administrativas o pólizas y leyes, sino que este es el otro lado de esa misma moneda que tiene que ver con la misión. ¿Están entendiendo? Así que cuando estoy hablando acerca de póliza y de procedimientos y diferentes reglas y puntos y tildes, no lo vean como algo aburrido o algo frío. Creo que si fuese algo aburrido, yo no estaría interesado en esto. Cuando estamos escribiendo póliza, queremos asegurarnos que tengamos la mejor versión de ese otro lado de la moneda, con sistemas, con protocolos que puedan ayudar a la misión, que puedan servir a la misión. No están acá para complicar la misión, sino que están para facilitar. Así que cuando yo les presente estos puntos que tienen que ver con la Constitución o que tengan que ver con póliza, recuerden por favor que les estoy presentando el otro lado de la moneda, porque yo creo, queridos delegados, que la Iglesia puede ser la mejor organización posible. That's the nature of everything that God does. Am I right? Y eso es porque Dios lo ordena de esa manera. Así que esto es lo que quiero compartir con ustedes, los dos lados de la moneda. Ahora, ¿qué son estas leyes? Quiero que podamos tener bien entendido lo que esto significa. Voy a usar una analogía usando una casa. Obviamente nunca voy a pretender que soy un constructor, pero voy a usar la casa como para la analogía. Yo veo la Constitución como los marcos de la Iglesia, las estructuras que le dan la estructura a la Iglesia. Si construyes el techo de la casa, aquí está la Constitución. Esto tiene que ver con el nombre de la organización, con el propósito de la organización. Aquí es donde hablamos acerca del territorio de la Iglesia, la sesión general como la que estamos teniendo el día de hoy. Todo eso tiene que ver con estructura. Cuando hablamos de comité ejecutivo, estamos hablando acerca de la estructura de la organización. Y siguiendo con esta metáfora de la casa, las leyes es el drywall, la pared. La Constitución es la estructura. Las leyes son las paredes. Todas estas cosas van a ayudar a que la
la estructura se pueda mantener. Así que, habiendo dicho esto, creo que estamos listos para poder empezar a hablar acerca de estos puntos de póliza. Y quiero, junto con mi hermana Sherry acá, darles una buena experiencia de dónde y cómo podemos hacer que esto suceda. No se preocupen. Queremos que entiendan todo lo que se va a estar votando. Así que vamos a ver lo que dice la Constitución acerca de sí misma. La Constitución y sus leyes se pueden enmendar con 2/3 partes de los delegados votando en una sesión. Es lo que dice este documento acerca de sí mismo, acerca de cómo se pueden hacer las enmiendas en la Constitución y en las leyes de nuestra Iglesia. Ahora quiero, queridos delegados, cada vez que escuchemos acerca de las leyes, quiero que se pongan los lentes de la misión. Quiero que vean estos documentos, estas pólizas, estas leyes a través de los lentes de la misión. ¿Por qué? Porque recuerden de que este es el otro lado de la moneda. Este es el lado administrativo. Así que cuando yo les hable acerca de las leyes y constitución, por favor, siempre usen sus lentes de misión. Mi oficina trabaja con leyes y la Constitución, siempre pensando en la Constitución. ¿Cómo puede llevar esto a que la misión pueda seguir trabajando más? Así que, amigos, creo que estamos listos. Voy a pedirle a mi hermana Sherry que me ayude a asegurar que entendamos todo lo que vamos a compartir el día de hoy. En su pantalla pueden ver la agenda de nuestra Constitución y de nuestras leyes. Pueden ver el programa ahí. You have a list of committees and then church manual. I told you already ahead of time that ahí pueden ver el manual de iglesia. I see him here already. He will deal with church manual items. Now, let's go to item number 1 on the agenda. In this instance, vamos al punto número 1. Let me take a few seconds, Madam Chair, because you have alluded to this. I am not planning to reveal to you no les quiero dar, no les voy a dar todos los secretos de la secretaría. When you have a secret, you need to know when to reveal. La palabra secretaría lleva la palabra secreto. Now let me reveal to you a little secret of. Pero les voy a dar un secreto de la secretaría. Si ustedes ven arriba, oh, this is not something that Hensley just wrote, out of thin air. No, it tells you all the committees. Se van a dar cuenta de cuáles son los comités que han trabajado en este documento. It has gone to ADCOM, it has gone to GCDO. Entonces ustedes pueden ver que ha pasado por el comité ejecutivo, ha pasado por varios comités y ahora está llegando a nosotros, que somos el nivel más alto de dirección de la iglesia.
Adventist Church. So this one is a recommendation Así que esta es coming una recomendación from the annual council. que viene Right? de Now, la reunión anual que tiene la Conferencia General. receive all these recommendations, Así and que I see estamos from the listos para recibir estas that you are recomendaciones. diligently following what my sister Veo is que varios están diligentemente leyendo lo que está enfrente de ustedes. Vamos al primer punto. Just as you begin, Al empezar, just want to draw attention solamente to the quiero fact that we're going to take 3 items in this cluster. recordarles de que vamos a hablar de 3 puntos para que todos puedan recordar eso, y después usted puede decidir cómo puede tomar las preguntas. Recuerden de que mencionamos esta mañana de que su responsabilidad es ser informados, estar informados. Así que yo voy a presentar estos 3 puntos porque mayormente tienen que ver con cambios editoriales. Pero quiero recordarles de que estos puntos traen claridad para que podamos hacer la misión. ¿Cuál es la primera recomendación que tenemos para nosotros? Pueden leer en la línea 18. Solamente para ser más claros, necesitamos ver de cuál comité ejecutivo estamos hablando. Y esto es para aclarar de que el comité ejecutivo de la Conferencia General Yes, but in your document here, it does not say which executive committee does that. So es el cuerpo que está decidiendo esto. Así que solamente para aclarar, nosotros estamos recomendando incluir la frase Conferencia General, Asociación General, Comité Ejecutivo de la Asociación General. No estamos pensando en ningún otro comité ejecutivo. Este es el primer punto que queremos traer hacia ustedes. ¿Podemos cambiar al número 2? Ok, podemos cambiar al número 2. Vamos al segundo punto de negocio. Este cambio editorial le pone el nombre a los departamentos de iglesia, nombra los departamentos de iglesia en orden alfabético. Trust services. Because we put things in an orderly way, we abide by the alphabetical order of departments. So it was T for trust services. But later on, teníamos un nombre fuera de orden, trust services. So all of us planned giving and trust services. T anymore, but the P. So in order to ahora está antes de donde estaba previamente. Así que tenemos la recomendación de cambiar el nombre del departamento, la posición de donde estaba en la T, ahora lo estamos poniendo en la P porque el nombre ha cambiado a Planned Giving and Trust Services. Section that we have lumped together because they are of the same nature. What we are doing here, lo que estamos haciendo acá en este documento, usamos la terminología de decimos conferencia telefónica, pero sabemos de que ahora tenemos más que solamente teléfono, así que estamos pidiendo permiso al cuerpo que hagamos la enmienda a quitar la frase conferencia por telefónica a la frase conferencia electrónica. Puede ser Zoom,
other electronic algún tipo de videollamada business. para poder hacer los negocios de la iglesia. And this brings me to the end of this editorial point. Y esto Thank es you, Madam Chair. el final de estos 3 puntos editoriales. Yo estoy haciendo la propuesta que aceptemos From the floor? estos cambios. We see the support. ¿Hay apoyo? So we take that for all three. Entonces, ¿hay apoyo para estos 3 cambios? Ruben is standing prepared to answer any questions for clarity. Ahora estamos tomando preguntas, si alguien tiene alguna pregunta. Okay, we're scanning, and Brother Hensley, I do not see anyone No veo at the microphone. a nadie en el micrófono. Excellent job of explaining. Muchas gracias por explicar. Everyone has done homework. So we know we are ready. With that, all right, Brother Todd, will you take us to Okay. Election Buddy? Hermano Todd, ¿nos puede llevar a Election Buddy, por favor? Ballot to vote all 3 of these items. It should be open. Esto es para votar estos 3 puntos. Chair. Let me just check here. Y la propuesta es hacer esta enmienda a la Constitución y los estatutos Standard 3 minutes for people to vote. de nuestra, So it is open now, Madam Chair, so individuals should feel free to start nuestras voting. leyes. Excellent. You are voting yes. If you agree to amend the following General Conference, Constitution, and Bylaws items as found in the session agenda, items 201, Y estamos votando los puntos 201, 202 y 203. and you see these pertain to election, departments and ver associations, that is con directors, secretaries, Los associates, departamentos and the use y también con el changing from cambio telephone conference de to conferencia telefónica a conferencia electrónica. moving through. How are we starting, Brother Todd? How It's, many? it's already, we had a timer, then it disappeared. So if the It technical did. people could put that timer, and they were supposed to start that originally when I said open, but we're working out the They kinks. Okay, estamos trabajando para que en Election Body pueda salir Read item number y 3. los delegados puedan votar. So anyway, Madam Chair, the good news is that over 1,000 people have already Ya voted. tenemos más de 1,000 personas que han votado. Vamos a darle tiempo a los que no han podido votar. Let's see if we could top, well, I guess we cannot top our previous number because so many left with the nominating committee. But who knows? We can. Vamos a ver si podemos tener un número similar a el número de personas que votaron antes, aunque tenemos un buen grupo de delegados en el comité de nombramientos. And everyone is voting. Muy bien, parece que todos están votando en este momento. As the camera sweeps across the body here, we can see the smiling faces. Podemos ver a las personas I take it. sonrientes. Very good. Muy bien. We are just under 2 minutes. Tenemos un poquito menos de 2 minutos restando. We've been wondering what will happen with this 3 minutes while we're waiting. Imagínense, tenemos 2 minutos. ¿Qué sucedería? Tendremos 2 minutos. Suena como si fuera una eternidad. Madam Chair, I thought there was a discussion Señora Presidenta, va a haber una discusión that were going to be offered during that time frame. Is that de que algunas de las personas van a estar cantando mientras tanto, mientras esperamos. Tengo una respuesta, pero usted no quiere mi respuesta. Hay algunos de los que están aquí que pueden cantar, pero yo no. Muy bien, moviéndonos. Solo 1 minuto más para darle la oportunidad a cada uno de ustedes, incluyendo a aquellos que están en línea. just as a reminder, please hit the submit button. Esto es un recordatorio. Por favor, dele al botón de submit o a la parte de someter. Si usted está en línea, So plenty of opportunities. tiene bastante oportunidad. Madam Chair, we have broken 1,500. Excellent. You did it. I know we had a few more. Yo sé que teníamos algunos más. 100 was our threshold. 1,500 era más o menos Just under 30 seconds. lo que nosotros queríamos. Tenemos menos de 30 segundos. Tenemos 20 segundos. They should be able to do that in about
Los que quedan tienen que tomar este voto en menos de 15 segundos ahora. We are at the mark. Estamos en la marca ya. Tenemos 1,500 votos, así que vamos a tomar estos y vamos a ver cómo terminamos acá. El voto va a ser proyectado ahora. There we are. Muy bien. Okay, here we see it. 98. Tenemos un 98.9%, 1,544 votando que sí, incluyendo los 3 puntos, y solamente 17 votaron que no. Así que estos puntos acaban de pasar. Así que tenemos que movernos inmediatamente al número de agenda 205. We Intencionalmente, right? So we knew that I would be speaking just after. yo sabía que yo iba a estar hablando después del almuerzo. Because it's difficult to speak to people who have. Es difícil You know why, Madam Chair? conversar con alguien que ha acabado de comer. You know, Hay preguntas que se hacen y no tienes ni que esperar la respuesta porque las personas están moviendo la cabeza, durmiéndose, diciendo que sí. But we will go to what the French call the plat de résistance, you know, the main course as we progress. So we don't want anyone to doze here. No queremos que nadie se duerma. Still on? Sus anteojos de la misión están puestos. Si usted lo tiene puesto, sus lentes de la misión, usted va a entender por qué hacemos estas cosas. So we can go to this item of business. Vamos a ir a estos puntos de negocio, número 4 en su agenda. No se moleste por su agenda, porque lo que usted tiene en la pantalla es exactamente lo que tiene en los papeles. No estamos escondiendo nada. Vamos a compartir todo porque queremos que usted entienda y aprenda cómo trabaja nuestra unión. Esta enmienda refleja que debe de estar en consistencia con otras divisiones, que el secretario de la división norteamericana no será más el asociado secretario de la Conferencia General. Así que también los tesoreros de la división interamericana deben de estar consistentes con estos cambios que han sido hechos a la póliza de trabajo de la Conferencia General. Así que los secretarios y también las personas encargadas de finanzas, los oficiales de finanzas. Thank you, and I do believe I hear support as we move forward with that item. Thank you. On to the next that will be clustered with. Muy bien, yo estoy de acuerdo con esta moción, así que vamos a la próxima inmediatamente. La próxima va a ser todas juntas. ¿Qué estamos buscando hacer en la enmienda número 2? En el punto número 2 que debe de ser enmendado. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Antes, usted puede ir abajo, los llamábamos empleados de la interdivisión. Así que mañana, cuando ustedes escuchen el reporte del secretario,
No, we are. I am on 2. Estoy en el 205. Nos quitaron en el 205, en el punto 205 de la agenda. When we deal with to recruit interdivision employees, para reclutar empleados de las interdivisiones. 204 and then 205 pertaining to General Conference under Treasurer and Associate Treasurers. Estamos en el 204 y 205. If we need to leave this one, we can. Si quieres, podemos dejar este fuera. Mientras tanto. Yes. Okay, I just flipped it back. Here's a clean one. Exactly. Thank you very much. Where is it here? Page. Excellent. So, Sherry, you are following me, right? I will follow you. So we are indeed, okay, here we are. Thank you kindly. Here we are. So we have just talked about the Secretary of the North American Division. Hemos hablado acerca del secretario de la División Norteamericana. En el 26 y 27, ¿qué estamos haciendo aquí? International Service Employees. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos empleando, trayendo empleados internacionales? En el 2015 cambiamos la terminología de empleados de interdivisiones y lo cambiamos a internacionales empleados internacionales de servicio. Nosotros queremos armonizar nuestra póliza de trabajo que ya habla de empleados de servicio internacional y que esto pueda ser reflejado en las constituciones y las leyes. Ya yo he movido ya yo he apoyado este punto y ahí también alguien lo está secundando. We have the motions and support, and now we have 2 waiting to speak. Tenemos a 2 personas que están esperando para hablar. El micrófono número 6. Delice, please forgive me if I'm giving the wrong inflection, from Southeastern California Conference in the North American Division. The time is yours. Do you have a question or comment on either one of the 2 items that we're on? ¿Tiene alguna pregunta o acerca de los dos? Acerca de los dos puntos que acabamos de hablar. Me gustaría tener clarificación en la razón. ¿Qué significa el estar en consistencia? Number 2, by replacing the name of interdivision employees, y cambiarle el nombre a los that employees within the U.S. territory will also be considered international employees. ¿Por qué le estamos cambiando el nombre de interdivisional o empleados interdivisional a empleados de servicio internacional? ¿Por qué le estamos cambiando, haciendo esos cambios? From the role and responsibilities of an associate secretariat of the General Conference, and along with it, a sense of inclusiveness, shared goal, unity, and spiritual mentality of one purpose and direction. Thank you very much. We're going to turn to Secretariat, particularly to Pastor Marie. Vamos a pasar al secretario para que él pueda responder. Hay una gran razón por esto y he participado en algunas de estas discusiones. Estos puntos han sido preparados con mucho cuidado. Thank you very much. And I appreciate your question. Yo aprecio su pregunta, hermano. When we talk
Cuando hablamos en cuanto a hacer un esfuerzo para ser consistente, eso significa que las otras 12 divisiones no tienen a su secretario, que ha servido como un asociado de la Conferencia General. Historialmente, esto era hecho, no quiero ir a muchos detalles, era el mismo edificio donde ellos trabajaban. Y historialmente, tradicionalmente, eso se asociaba a la Conferencia General. Y como he explicado y como está escrito aquí, queremos ser consistentes a través de todas las divisiones. Esa es mi pregunta, mi respuesta. You are saying that this action actually does exactly what the speaker was requesting. It brings everyone on the equal level playing field because North American division. Esto significa que van a traer a todos a un mismo nivel porque los protocolos de estructura estaban diferentes en las diferentes divisiones. Más sin embargo, ahora vienen y traen a todo el mundo al mismo nivel. Okay, you were going to mention something else to the second portion. ¿Usted va a mencionar algo más? Yes, the second question is why La segunda pregunta es por qué nosotros estamos removiendo la etiqueta de empleados interdivisionales a empleados de servicio internacional. But if she decides not to do so, I will remain with my part of the answer. This is very technical as well. Esto es bien técnico también. When someone serves Cuando alguien sirve en una división y se mueve a otra división, por ejemplo, yo trabajé I am from the SID and I'm currently serving in the NAD. Ahora yo estaba en una división, ahora estoy trabajando en otra división. Quiere decir que yo soy un empleado interdivisional. Pero esto resuelve muchos problemas porque en algunos continentes tú tienes 3 divisiones. Entonces estaba haciendo muchas confusiones en continentes donde hay 2 o 3 divisiones juntas y la palabra intra y interdivisional en el cual esto causaba muchas confusiones. Así que para nosotros la palabra de empleados de servicio internacional hace más sentido para que todos estemos de acuerdo. Y también mi colega está dando la aprobación de lo que acabo de explicar. Ahora vamos a ir al micrófono número 2. Vamos a hablar con Giselle. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Quiero preguntar, ¿dónde podemos ver toda la Constitución y los estatutos de la Conferencia General para que podamos apreciar todo el documento? Queremos ver todos estos puntos en contexto. La Constitución y los estatutos de la Conferencia General es parte de un documento grande, es la póliza de trabajo de la Conferencia General. Este documento que tengo, les prometo, no leo esto todos los días, no es mi Biblia. Leo la lección de escuela sabática junto con la Biblia y luego leo este documento. Quiero que sepan que no soy un policía. Me gusta escribir estas leyes. Cuando abres este documento, este libro, ahí vas a ver
la Constitución y también vas a ver los estatutos de nuestra conferencia. Maybe your comment will bring us to a new era. Tal vez este comentario de parte de ustedes nos va a ayudar a poder proveer esto de tal manera para que los delegados lo puedan tener. One other question. Otra pregunta que tenemos. Can the delegates find the Constitution online? ¿Pueden los delegados encontrar la Constitución en línea? We don't distribute it to everybody, but if No lo distribuimos a todos, pero si lo necesitas, te lo podemos hacer llegar. We would not expect you to be voting on something that you don't understand. No esperaría que votemos en algo que no tienen. Quiero probar a la tecnología en este momento. Y esto es en vivo, así que no es algo que hemos preparado. ¿Hay alguna manera que le puedas enseñar a los delegados dónde pueden encontrar la póliza de trabajo de la Conferencia General, incluyendo dónde está la Constitución y los estatutos? Queremos ver si nos pueden enseñar dónde se puede encontrar esto. Constitution and bylaws is available on our Secretariat website. Esto está disponible en la página secretariat.adventist.org. Bajo recursos. But I believe this does answer the question, and Sister Giselle has brought up an important point. Bajo recursos está la Constitución y los estatutos. Secretariat.adventist.org, recursos. Y ahí está la Constitución y los estatutos de la conferencia. Everything of the Constitution that we have in that big black book, right? We don't publish the working policy. Y esta es la Constitución, no es, para aclarar, no es la póliza de trabajo. Vamos al micrófono número 7. Thank you, Madam Chair. Just to help David Sister Trim. Giselle and my esteemed colleague, Solamente para ayudar a nuestra hermana Giselle, also made available in the yearbook. la Constitución Access to the yearbook. They have y los estatutos están en nuestro yearbook, nuestro anuario, all the working policy. y ahí está toda esa información también. Muchas gracias, Dr. Trim. Vamos al micrófono número 5 con la conferencia de Wisconsin en la división norteamericana. Me gustaría hablar acerca de interdivisión versus internacional. But that in the future you might want to look at the issues created by international, as international implies a nation. Y quiero que consideremos la palabra internacional porque posiblemente en el futuro nos puede causar algún tipo de problema internacional porque incluye la palabra nacional. Vamos al siguiente micrófono. Are you running toward the microphone? Okay. That's number 6. Okay, number 5. Is Debbie Jackson still there? I was sent to 6. She's speaking from 6. You're speaking from 6 now. Okay. I'm sorry. Thank you very much. Okay, muchas gracias. El tiempo es tuyo. I was just wondering if there's any concern Tenía in calling them service employees. Pregunta si Many of the union employees are called. hay algún problema de que le llamamos trabajadores de servicio So that's employees, service of employees. y ver si eso es un problema considerando que en los Estados Unidos las uniones usan ese nombre
He tomado apuntes de esto. Vamos a estudiar esto. Y vamos a asegurarnos de que esta terminología le pueda traer claridad en lugar de confusión a nuestra Constitución. Vamos a regresar con una respuesta. All right, are we ready to move forward? Ok, estamos listos para continuar. Vamos al punto 205. So, what we have done about the secretary, we are doing the same for the treasurer. Ahora vamos a hacer lo mismo con el tesorero. To be consistent with other divisions, the treasurer of the North American division will no longer be an associate treasurer of the General Conference. El tesorero de la división norteamericana. And I think we are all together, and I have moved this, Madam Chair. All right, is there support? Thank you. We hear the second. Are there questions or comments? Actually, this item is no va a ser tesorero asociado de la Conferencia General. Brother Todd, let us have the voting device. Let's get the election buddy devices ready to go. Okay, vamos a usar el sistema Election Buddy. We are getting ready to open it up here. Just give it a couple seconds, and it will appear on your screen. Y tienen enfrente de ustedes lo que estamos votando. El tiempo está abierto y tenemos 3 minutos para votar. The motion 1 to amend the General Conference bylaws, Article 4, General Conference Undersecretary and Associate Y Secretary. estamos votando hacer un cambio a los estatutos de la Asociación General. Bylaws, Article 5, General Conference under Treasurer and Associate. El artículo 4 in the session y agenda. también estamos votando cambiar el artículo 5. A jump start here with many just falling right in. We have, Madam Chair, there are 562 people who have voted so far, Muy and bien, tenemos 610 that are in the 562 que han votado. Ya estamos en 800 y unas cuantas personas que todavía están intentando. Button says submit, I believe. Recuerda de presionarle el botón que dice Submit para que puedas presentar tu voto y sea un voto activo. Madam Chair, we're up to just under 1,200. Great. They're coming in. Let's do some, let's see, let's try to top that last one. Ready? Are we good? We have 1 minute, 30 seconds, a little more. Well, Madam Chair, we're doing pretty good. We have about 1,374. Hoy tenemos más de 1,000 votos y todavía hay unos cuantos que están entrando. Beautiful music beginning to move through the auditorium. Pueden escuchar esa música But I think this is better. que está sonando, el órgano que está tocando en este momento. We're down to 1 minute. Ok, nos queda 1 minuto. Por favor, pon tu voto si todavía no lo has hecho. Y recuerda ponerle Submit. Those online, be sure that you Si complete. están viendo en línea, asegúrense de hacer el proceso. Muy bien, ya tenemos más de 1,500 votos en este We're at momento. 40 seconds. "25 seconds. We're coming around the corner now, that last bend. Well, Madam Chair, we're at 1,560, so hopefully we can at least get over 1,600 here in the next 15 seconds. Muy bien, tenemos I think we can do that. 1,560 y vamos a ver si podemos sobrepasar los 1,600 en los próximos I mentioned I'm segundos. from Kentucky, Louisville, Kentucky specifically, and this is the home of the Kentucky Derby, a famous race, literal race. Now, I don't bet, I never bet on the horses,
But as a Kentucky girl, I love to see those ponies run. And when they turn that last corner, they just go all out. And that's what we're doing. Madam Chair, I think we can probably close the vote. Señora Presidenta, Excellent. vamos a cerrar el voto. Tenemos más de 1,600 votos. It'll display as soon as it can. Okay. All right. We have 97.4%. Tenemos that is 1,563 97.4% votando a favor these items, with 41 y no votes. 41 votos en contra, que es aproximadamente 2.6%. Well, Brother Hensley, what is next? Hey, we will continue. I see my colleagues from Church Manual are here behind me. Veo que mis colegas del manual de Iglesia están ya con nosotros. And someone was seated in the front Un día estaba haciendo un seminario, dando un seminario y presenting just after lunch. And the person was dozing just a little bit. Y la persona que estaba enfrente de mí estaba durmiéndose. Esto era después del almuerzo. And the person said, Pastor, I am praying for you. Y le digo a esta persona, hermano, necesitas despertarte. Y me dice, yo estaba orando por ti. Y le digo a este hermano que tenemos que velar y orar. Y esto solamente para recordarles que pedimos de ustedes que estén despiertos y viendo lo que estamos haciendo. Vamos a traer otro punto. Punto 206. And these next items are taken individually, correct? You are perfectly correct. Y estos puntos se van a llevar individualmente. We have quite a few of them here. Tenemos varios puntos. With the first item that I'm going to talk about. El primer punto que vamos a hacer, vamos a quitar el ministerio Christian Record Services. Vamos a quitarlo como un ministerio patrocinado por la Asociación General, porque ahora es un ministerio patrocinado por la división norteamericana. Thank you very much. As you scroll down here, you can see that we are deleting Christian Record Services. I have moved this item, Madam Chair. Estoy haciendo la propuesta que quitemos Christian Record Services como ministerio patrocinado por la Conferencia General, la Asociación General, porque es ahora un ministerio patrocinado por la división norteamericana. I see a few people moving, but I'm not sure if they're moving to the microphones. Give you a few seconds just to tell. It looks like someone is near a microphone, but perhaps that is a sidebar there, private committee. All right, seeing none. Let us go to election buddy. Muy bien, vamos a election buddy. I see a hand over there, but we're seeing nothing on the screen. I'm sorry. Parece que hay una mano. 206. Is that where we are? Item 206? Yes. Estamos en el punto 206. I think what we're trying to decide is whether we should take these items individually. Lo que estamos decidiendo en este momento es si vamos a votar individualmente o vamos a votar en grupo estas propuestas. It even looks like someone I know, but I do not see anyone on the screen. Did you scan the badge? He's got the I badge. think I saw you do that. Yeah, he's got the badge. It's not the badge. Something's happening. Vamos a seguir esperando. Parece que hay alguien que quiere hacer un comentario. Is the microphone on? Yes, it is. Okay. Muy bien. Brother Rod, I don't know what's happening, but hold on a second. There we go.
Well, I see, okay. I was going to say the name did not match the face, but now we have two names. But the first person we saw standing there perhaps was someone who was waiting to speak before you came up. So shall we move to Johannes Bachmann? Vamos con la primera persona. Now everything has changed, and Reinhold Gallos is calling point of order. Is that on microphone one? Northern Rhenish Westphalian Conference in the EUD, Inter-European Division. What is your point of order? Excuse me. Brother? I would like to ask you to extend the election time, as we still see problems with the VLAN, and it turns out that after Tengo una cuestión de orden. some more people can elect. Eh, So it is just pidiendo que por favor extendamos el tiempo de voto a más del tiempo que tenemos, porque And then that slows everything down. I'm Yes. understanding you. estamos saturando el sistema y parece de que hay unos votos que no están entrando. If you were really watching us, in several cases, we did extend the time without making it a voted item because we could tell there were still individuals. Como se pueden dar cuenta, en ciertos momentos dejábamos que otras personas, extendíamos el tiempo para dejar que otras personas pudieran votar. and I recognized it, and that's good, but I even see Reconozco que into the vote es bueno que estamos haciendo esto. short before the 3 minutes. Sin embargo, me doy cuenta de que hay personas que todavía no pueden votar antes de los 3 minutos. Berlin Central German Conference, Inter-European Division. I believe you have a question or Me comment. parece que hay una pregunta Number 206. con Thank you, Madam Chair. el punto 206. A comment, a question, and possibly a motion. Pregunta y posiblemente una propuesta Of what a frontline denominational employee is. Now, I welcome very much the effort to clarify who frontline employees are, and so I welcome the inclusion si of. pueden aclarar, por favor, quiénes son los However, I believe trabajadores que están is suggested en el here frente del trabajo. excludes some people Me parece de que eligibility as elected members las palabras que estamos usando would otherwise be included está dejando a unas cuantas personas fuera full-time denominational que employee. pudieran estar dentro, I see y tiene que ver con that we personas have que están trabajando tiempo completo. in our field, I Nosotros tenemos pastores de medio tiempo other employees, and I would like to see them included in their eligibility. y me gustaría que pudiéramos incluir a estas personas If the union and the para que puedan ser parte de estos comités. concerned so decide, so I move to amend this. Entonces, Strike the words full-time and the preceding comma. quiero hacer una propuesta que So you quitemos have come with a motion el- to amend. la frase tiempo completo. Second, to go forward. ¿Hay apoyo a esta propuesta? Okay, Brother Bachman, we conferred to determine. I thought I was confused, but in conferring with my colleague, Al platicar con mis colegas, you're ahead of the process here. We have not gotten to the section that parece que estás you are addressing. un poco adelantado de donde nosotros estamos. Compose or revise on the floor. Y como sabes, no estamos haciendo revisiones aquí mismo en la Junta. But we will handle those in the proper No estamos tomando propuestas. but also in the proper sequence. So perhaps it is best right now that we just take Entonces, note of lo mejor es tomar nota de este comentario the need
Y cuando venga el tiempo en la tarde que hablemos de este punto directamente, entonces podemos regresar a este punto para que sean revisados. Y tendremos que hacer todo el proceso, pero en este momento podemos tomar en consideración lo que ha dicho, aunque fue fuera de turno. Estamos con la próxima persona. Mine may be out of order. I just need clarification. The way that it's worded in our book is it's one action covering this whole section. Are we just voting on Solamente para aclarar, mine's related to later on? Just that the wording that pareciera de que en este momento the motion was that we understand may be the case. estamos votando todo en conjunto, no individualmente. From Brother Rodney. This is highly technical, Rod. Todo esto es muy técnico. What was in the motion Lo que estaba en la propuesta mirrors the section which is in the Constitution. lo que estaba en la Constitución. Is in line with Y lo what que I hemos had. votado está en línea con lo que yo había presentado. Motion En la propuesta, covers the whole section in the Constitution. la propuesta cubre toda la sección. And it is always a challenge, Y Madam siempre Chair, es un reto, señora presidenta, give you the whole document and the whole context. It will be a very bulky. porque si les doy todo el documento, es un documento muy grande. No changes. It means that the whole section has not been changed, but only portion of Y cuando ven este documento abreviado con una línea que dice no hay cambios, es porque no se han hecho cambios. Brother Rodney has left the microphone, but Karen, can you help us? Did you hear something different on this? No. On the microphone? No. No. Perhaps not? Okay. Thank you very We're much. willing to hear if we misunderstood you, Rodney. What I thought I understood was that Lo que there pensé que is one escuché agenda item with 3 parts. es de que hay un punto de agenda con 3 partes. I think that was the confusion. Oh, okay. Y creo que esto es lo que ha causado confusión. The way that it's worded that we look like we're voting on has got the whole section in there, the whole. La manera que yo estoy viendo esto, Now it looks like we're actually dividing it up into. pareciera que estamos votando todo junto. As he was moving, it wasn't clear what he was moving. Y no ha sido muy claro qué es lo que estamos votando. Just a little chat about that as well. We were trying to decide if this was to be clustered or individual. So we will follow your lead. Thank you for that, Brother Rodney. In the meantime, En el tiempo que estamos acá, microphone number 7. vamos al micrófono número Sandwich 7. From General Conference, that is geoscience. Yeah. Where are you? Thank you. I think I Yeah. see you there. Yes. Thank you, Madam Chair. Muchas gracias. I was also wanting to comment on También that. quería hacer comentario. I think is being put off at the moment. Lo que parece que está pasando, Getting back to the issue of Adventist Review and Adventist World, regresando a what if Adventist Review y Adventist World, decided that these 2 publications would have different editors? Would we then ¿qué have pasaría si en algún momento decidimos que estas revistas tengan 2 It seems editores? to me that if we just left this alone, ¿Será que for one person to be editor of both, ¿Será que en el futuro tenemos que regresar a este comité then we've sort of para tener que partir las entidades? unnecessarily, and that was my Pienso que si comment. lo dejamos como está, entonces solamente una persona puede ser el editor de ambas Commercial to show us your creation T-shirt. Sure, yes, publicaciones. I am proudly a promoter of Creation Sabbath. Yes. And this is the Creation Sabbath shirt from last year. Esta es una playera en la cual yo promuevo el sábado de la creación. Thank you very much, Brother Tim.
I can try to understand where the confusion could be coming. Puedo entender de dónde viene la confusión. En la primera página tenemos 4 razones por la cual sentimos que tiene que ser enmendada esta sección. Yo apenas estoy todavía en la primera, la que tiene que ver con Christian Record Services. Change. Then I would take you to rationale 2, clarifies that Vamos the editor for Adventist Review and Adventist World is al 2. I would have explained it. Then I would have taken you to number 3, Y los which hubiera would be llevado al 3. of frontline employee, and I would have explained it. And number 4, I would have done the same. I am still at rational number 1. Yo solamente estoy todavía en el punto número 1. If it pleases the chair. Now I can move to the second Si one. la señora presidenta me permite, ahora puedo ir al punto número 2. Antes que tú hagas eso, tenemos This is saying number 101. el 101. That be the reason? There we go. On somewhere it says Zoom. Okay? Yusuf Zagi. English Zoom. If I read, I see it. English Zoom. Southeast Tanzania Conference. Muy bien. ECD. Okay. My brother, you may speak to us. I think you are muted. We cannot hear you. No te podemos escuchar. Okay, try again. Trata de nuevo, por favor. You're on tech support right there with you, we see. Ya veo que tienes a Oh, there are 2 tu of them. persona de apoyo técnico. We learn about Zoom, huh? Yeah, no. Perhaps, yes, hold on just 1 second. We're going to turn to the parliamentarian who is also a technical expert on these things. Madam Chair, I think the gentleman may have some other people in the room that have a Zoom going as well and is getting feedback. So you need to make sure that you have no one else in the room. Necesitamos que tú no tengas a otras personas en tu cuarto allí. Así que cuando esas personas salgan de su cuarto, podemos hacerlo y que también no tengan otros aparatos sonando al mismo tiempo. Yo estoy seguro que son delegados o quizás algunas personas de apoyo técnico. ¿Estás listo para tratarlo de nuevo? Brother Yusuf Zagi? Okay, my comment Mi- of the frontline sentences, it has the word ETC. I just suggest that this word should be removed to avoid confusions and also to avoid rooms that people can play to add more of groups that are not intended according to the definition of the frontline. That has been moved forward. Thank you very much. Our Undersecretary has taken note of that and can respond before we go to the next speaker. I have taken note of this, and this. He tomado nota de esto y esto vamos a tocarlo cuando toquemos la tercera razón. Yes, all right, thank you. And also English Zoom. También hay otra persona por el lado de Zoom. Zoom number 101, Jackson Mukali, East Central Africa Division. We see. Tenemos. Calling point of order. Please describe for us what that is. Por favor, descríbenos qué significa el punto de clarificación que tienes. We can hear you now. Do you have your tech services people there with you as well? ¿Tienes a tu persona de apoyo técnico allí contigo también? Okay, please give us your point of order. Can you hear me? We can hear you, yes. Te podemos escuchar. Oh, I think you have multiple devices there turned on, logged in as well. Just give us a second.
Okay. I think that's much better, I think. It's important that we take one item at a time. Es importante que tomemos un punto a la vez. Deem that a point of order, but rather a request for clarification on the process. Perhaps Pastor Maruben will... Quizás el pastor Maruben va a explicar de nuevo que estos puntos son interrelacionados. Así que él va a estar tocando base en cada uno de estos puntos para explicar cómo se relacionan. Okay, now we have Tim Standish on microphone number 7 again. Muy bien, tenemos a Tim. Thank you, Madam Chair. I am confused. Yo estoy confundido, pero mi comentario tiene que ver business on page 42. Are we on happy 42 yet, Hensley? Okay. Okay, we can go then. Just 1 second. Yeah. Un segundo. Hensley, are you on page 42 yet? Yes, I am. Okay, and you're we dealing can with pages 41 and 42? Yeah, we can go to what we are all discussing now about. Podemos ir en lo que todos estamos discutiendo. What we were doing before. Let us allow you to go through the several related items. Vamos a permitir que pasemos por los 3 primeros puntos que tú estabas tocando y después volvemos a las preguntas y quizás algunos comentarios que tienen otras personas. Así que no vamos a tomar más hasta que podamos ver estos 3 puntos y quizás ellos puedan ver la conexión. Very good. So we have touch on number 1. Muy bien, ya tocamos en el número 1, el número 2, vamos al número 3. Estamos definiendo el término de empleado de la línea de enfrente. Working on the composition of the GC Executive Committee, we needed to clarify. Necesitábamos clarificar, definir, y los que definen eso, You have this challenge of, will you be all inclusive? Will you leave out one of these? So I went to the dictionary and yo fui al diccionario para buscar la definición del frontline o línea de enfrente. Son aquellos que están enfrente de el enemigo, aquellos que están bien cerquita del enemigo. Esto es lo que estamos trayendo aquí porque esta definición es necesitada para nosotros para asegurarnos exactamente quién son estas personas y quién puede participar en esta capacidad de estar en la línea de enfrente. Go back to some of the speakers if you do not clarify in the process. Very good. So let me go. Maybe I should read that first, right? For number 3. So frontline. Número 3. El empleado de la línea de enfrente. Frontline, full-time denominational employees such as Bible worker, healthcare. Son personas que pueden ser obreros bíblicos, colportores. Pueden ser maestros o empleados en el área de salud. Vamos a ir a la número 4. Y esto va a concluir esta parte en la agenda. ¿Qué significa el número 4? Nuestra oficina del... To be protected, to be safe, that we add in our governing document this section on the minutes. So I will read to you this new section. Le voy a leer la nueva sección y lee. Scroll down, please. Excellent. I'm reading from lines 14. Voy a leer de la línea 14 a la 18. Sección número 2. Es una nueva sección. We will go back to items 1, 2, 3, and 4 because I see some people who are there, and we will address these items one by one. Después vamos a volver a los puntos 1, 3 y 4
Dice, las minutas del Comité Ejecutivo de la Conferencia General incluye aquellos concilios anuales y también de primavera y deben de ser aprobados durante estas reuniones de la conferencia, durante la reunión de la Conferencia General en el Comité Administrativo. Después de que estas minutas hayan sido distribuidos entre el Comité Ejecutivo de la Conferencia General. Muy bien, ahora ha sido apoyado este punto, ha sido secundado. Ahora vamos a tomar cualquier pregunta para cualquier clarificación que deban de haber de acuerdo a este punto. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Mi preocupación es el punto número 4, el cual aquel que se está refiriendo a los trabajadores de la línea de enfrente. Esto tiene el efecto de violar la intención del envolvimiento de todo miembro. Esta póliza en particular es que quizás diluye la representación de los laicos y también, y yo espero que si vamos a tomar estos cambios, miremos cómo los laicos pueden estar envueltos en el gobierno de la Iglesia en vez de añadir más empleados que quizás pueden ahogar la señal o la voz de los laicos. Micrófono número 1. Yo quiero hablar de la sección número 2. Can I just ask you to think about whether the comma really should be there after front line? That might be what's causing the problem, because it makes full-time employees look like a category in its own, which could be anybody. Just think about it, because it never had it before. But the way, and you might need a grammar person just to look at it. So I think it may be changing the nuance unintentionally by putting that comma there. Thank you very much. We will study Good observation. We will study the comma. Yes. Okay. We, as people of the word, of the book, believe in studying the comma, Yeah, right? we know what problems commas can cause when they're in the wrong spot. Las comas, pues, si no están en el lugar correcto, pueden causar algunos problemas. We need to approve our minutes promptly. Sometimes we don't do them as quick as what we should. I am questioning whether this should be in our constitution. I'm actually speaking against it going in there. The way that committees are responsible for themselves to approve their minutes. Los comités son responsables para aprobar sus propios minutas. In order for the executive committee, if it wants ADCOM to approve the minutes, that could be done by way of a terms of reference, and ADCOM can approve it on its behalf. Putting it in this way here is actually quite a substantial shift, because you're taking away from the executive committee the authority to approve or amend minutes if there's even a disagreement with what ADCOM had allowed through as a final motion with no recourse. We say that they are being distributed a week before, but we don't say if there's a disagreement with what the final version that was voted by ADCOM to sign off on, because what we're doing is we're saying ADCOM becomes the final determinant of the approval of the minutes and not the executive committee. And that is a shift, and there's no resolution to that. So in that there's that nuance of the shift and the approval, I would be suggesting that this remain as a terms of reference within it, and this is not a constitutional thing, because we're actually taking away authority from the executive committee to be responsible for its final action. So I'd like to speak against that. Okay, thank you, Brother Brady. And we'll have an observation from OGC. Our parliamentarian is shifting just a little bit, and perhaps... Muy bien, nuestro parlamentario está cambiando ahora mismo. Cuando esto fue introducido, fue por la recomendación de nuestro abogado de la Conferencia General. Esto es para mantenernos a salvo.
Así que yo quiero invitar a nuestro parlamentario para que nos explique esto. I'm speaking from here because this is not in my role as parliament. Yo voy a hablar desde acá porque esto no es nada parlamentario. Shouldn't weigh in on items, but I'm also where the head of Office of General Counsel. Unfortunately, the other OGC members who would address this are with nominating committee. The rationale behind this is that currently La razón por at all, right? Annual council meets once a year, spring meeting once a year. es porque los comités se reúnen una sola vez al año. Así que la idea es de que podamos empoderar a cada uno de los comités para que aprueben sus propios minutos. I believe, and Tammy can shake, she's shaking, telling me yes. So if there was a concern or... Así que si hay alguna preocupación, la idea es que el comité pueda retener su propio put that on the agenda for next year's annual council. sus propias minutas, pero también para que no tenga que esperar hasta el próximo año que se reúna la Conferencia General en sus reuniones de anuales. To do the minutes as opposed to just being a terms of reference. So that was the rationale, Mr. Chairman. Esa fue la razón. Thank you. Now we have, I believe, Rodney Brady is Ahora tenemos a Rodney Brady. one, but also on microphone number one, Hilde Huru, North Norway Conference in the Trans-European Division. Please. Yes, thank you. Now the previous speaker raised the same issue that I wanted to raise, and though you have already answered this, I think this is still important, and I think we should have changed the wording. And I wanted to make a motion how we can change maybe from distributed to somehow include, also being approved by those members of the executive committee. Okay, Sister Hilde, we will receive from you your suggestions or recommendations that can be taken back into Secretariat, perhaps even reviewed in Steering Committee if we wanted to turn it around. Muy bien, vamos a recibir tu sugerencia. But at this point, Pero en este momento no vamos a estar tomando ningún voto ni ninguna otra sugerencia, ni ninguna otra moción que venga del piso. have always been there or have never been there, but suddenly when we're here together and looking at these, something looks different or maybe is nuanced a little differently. And so actually Muchos de los cambios que ustedes pueden ver han tenido su comienzo en las sesiones porque alguien ha dado estas recomendaciones desde acá. Entonces ellos vuelven y vuelve al sistema. Así que la mejor manera de nosotros hacer esto es recoger tu sugerencia y traerla de regreso aquí en otro momento. Lagos Mainland Conference in the West Central Africa Division. Yes, And please, I'm sorry, I don't mean to be rude. Muy bien, disculpe. Yo veo a alguien en el micrófono número 2. Your registry has not shown up on the screen, so we may want to Tu double. registración todavía no se ha visto aquí en nuestra pantalla, así que no crea que te estoy ignorando. on the issue of frontline, the word frontline, I suggest that that word should be deleted. When you delete it, the paragraph will become consistent on itself. If you retain the word frontline, you will have to create an interpretation subsection, and that will create more challenge for that section. So
I recommend that the word frontline should be deleted. Once you delete it, Yo recomiendo de que nosotros borremos la palabra en la línea de enfrente. part of the policy document of the church as such. It should be an administrative thing that the executive committee should deal with. I then suggest that that section, that paragraph should be deleted entirely. We can't be debating and putting a provision on minutes in the working policy of the church. Minutes, and the executive committee should be able to regulate itself in terms of its minutes. I'm saying that because the delegates seated here do not attend the meetings of the General Conference Executive Committee. How would they make laws or rules that will guide the Executive Committee? Thank you. Thank you, brother. All right. Pastor, if you do you want to comment on that one? We have taken note of. Okay, you've taken note of that. Hemos tomado nota de eso. I do see number En 2 este on there momento, now, but first we're going Veo que to vamos a pasar al punto número Zoom 2. number 103, Armando Mariega, Tenemos Zoom, Caribbean Colombian Conference Inter-American Division. de la División Interamericana. Yes, we see you. Please unmute if you have not, and you may speak. Your time is now. El tiempo es tuyo. Sí, buenas tardes, mis apreciados. Bueno, todas las aclaraciones que se han hecho sobre algunos puntos que hemos votado está claro, pero bueno, lo que pasa es que tenía en mente. Brother, may I stop you for 1 second? It's not your problem. I want to be sure that the translators are prepared. Okay, I saw someone, but I heard. Quiero asegurarme que los traductores estén preparados. Un punto sobre Si puede hablar un poquito más lento para que le pueda traducir, por favor. Gracias. Okay. Esta expresión allí en línea de enfrente. Talking no sé about the frontline statement. si la veo como de guerra, de batalla, algo así. Sí, entonces sí, también estaría sugiriendo que no sé si la podemos cambiar. Y lo otro Thinking if es we can change that. And another point is una pregunta sobre ese ministerio de servicio que question estaría about this ministry of service. la asociación norteamericana. ¿Me podrían hacer claridad sobre ese punto allí? I would like for the North American, la división norteamericana dijo. Sí, exactamente. The North American division, if the North American division can clarify this point. Correcto, sobre ese ministerio de servicio y qué repercusiones tiene eso que ya no lo patrocina. Of this ministry, which I think he's referring to the one that was eliminated. I forgot this moment which one it was. Christian records. Christian records. And if it can be clarified, why was that ministry taken out from the umbrella from the General Conference? Sí, que ya no lo patrocina la Asociación General, sino que lo estaría auspiciando la norteamericana. Which now the General Conference would not be supporting it, but our North American division. Okay, muchas gracias. Thank you. very Thank you. Muchas gracias, my brother. De nada. The response will not come La respuesta ahora va a venir of course, but rather from Secretariat. de parte de Secretaría. It's just, there's some Please. apparently some legal issues as well. Pareciera que también hay unos cuantos, Parliamentarian change hats again. unas situaciones legales. Thank you, Madam Chair. The reason for that was because La razón primarily services the North American division. La razón por la cual estamos haciendo esto es porque Christian Record Services generalmente trabaja para la división norteamericana. También hay ciertos aspectos económicos donde sería más conveniente que sea una entidad
was no North American division. Everything was in the General Conference by default. una And entidad leadership felt bajo la división norteamericana. the work of CRS, but it was felt that it best belonged there because of what it primarily serves. Por eso creemos que es lo mejor Thank you, Brother que Todd. Christian Is there Record anything Services else to add to that one? Shall we go to the sea next speaker? bajo el auspicio de la división Okay, norteamericana. on microphone number 1. Micrófono número 1. Finland Union of Churches Conference Trans-European Division. De la Unión Transeuropea. I have a question regarding the term full-time. Full-time. Yes. Tengo una Okay, you'd pregunta like, acerca de to clarify the las personas que trabajan tiempo completo. Definition somewhere in the constitution and bylaws, because in different legislations, full-time work might mean more than 50% or 80%. Hay un lugar donde se define qué es el trabajo tiempo completo, porque en diferentes lugares esa definición puede variar. Hemos tomado nota de este punto de tiempo completo y vamos a estudiar y ver si es realmente la mejor frase que podemos usar. Vamos al micrófono siguiente. You made it through. There is something in the system that has targeted you and has pushed your name down. And so we think we can get you up there now. Creo que ahora sí ya tenemos a la próxima persona que va a hablar. I want to come back to this issue of our approval of the minutes. I appreciate the comments of Quiero ir a the este OGC punto regarding de aprobar las minutas del Comité Ejecutivo. by the committee itself, by the executive committee. Actually, the executive committee is meeting almost every 2 months. El Comité at least every Ejecutivo 3 months. se está reuniendo No problem for the executive committee to approve their own minutes. cada 2 meses, entonces no habría un problema en aceptar las minutas de una reunión que está sucediendo cada 2 meses. All right. We're going to microphone number 5. Vamos al micrófono número 5. Sebantuini, Lubanduana, Southern Africa Union Conference in the Southern Africa Indian Ocean Division. SID. Thank you, Chair. Microphone 5. Micrófono número 5 de la División de África Meridional y Océano Índico. The fact that we have given examples of people who are frontline or whatever El hecho de que that could be elected because it broadens the categories. hemos dado ejemplos de personas que trabajan en el frente, Who are frontline, or sometimes simply elect educators. nos ayuda a que List of no solamente elijamos a pastores o maestros como generalmente lo hemos hecho, ETC, because in different parts of the world they may have other types of workers who are not on the list, and I wouldn't want us to think that the list was intended to be me gustaría que retaining ETC. mantengamos On section 2, lo que ya estamos usando. inclusion of that entire section, it's more of an operational thing. En la segunda parte Of the Office of the General Counsel. However, I think that now that we have moved into the space of electronic meetings, that the General Conference Executive Committee can find a way of approving its own me minutes gustaría encontrar una manera to wait for the next spring council or annual council. que la Conferencia General tenga una manera de aprobar sus minutas, dado que tenemos varias maneras para votar esto electrónicamente. Thank you, Chair. Thank you very much. And now Muchas on gracias. Zoom, number 101. Estamos en Zoom en inglés. Agba Fialka,
Ando Mission, West Central Africa Division. de And we have África. 3 other speakers on this. We will take no more on this at the moment and believe we're going to Solamente tenemos tiempo para 3 personas más. No podemos pasar más tiempo. All right. Muy bien. Nurudin? Vamos con Yes. nuestro delegado de África. Thank you for recognizing me. Muchas gracias por darme el tiempo. Oh, we could hear you at first, but now we cannot. Perhaps you Te went on. escuchamos, pero luego ya no te escuchamos. Try again. ¿Podemos intentar de nuevo? I think we've lost you altogether. Maybe you can get back in the queue. We will come back to you if we can do so. Muy bien, creo que hemos perdido. Paul Bagian, Southern Asia Division. Vamos con la próxima persona. Microphone number 2. I don't see Micrófono número 2. Thank you, Madam Chair. Muchas gracias, señora presidenta. Recommendation and a clarification. Me gustaría aclarar algo y darles las gracias por explicar quiénes son estos trabajadores de frente. And was often referred to as exclusive to pastoral workers. Yo antes pensaba de que era exclusivo a pastores. Me gustaría ver el uso de la palabra maestro. Inclusive of any institutional teacher. ¿Es solamente para maestros de Biblia o es para maestros de otras materias? And we almost saw Brother Nuruddin at the top, but he's not coming back on. I think there's some technical difficulties. Can you hear me now? We can hear you. Yes, please. Muy bien. Thank you. Muchas gracias. Front line, Las personas que denominational employee están en el frente de trabajo steps out as frontline full-time workers with examples. I agree with the delegate who suggested that word frontline may be removed if it's causing so much debate. Me gustaría que quitáramos esta palabra porque está causando mucho debate. That position is for denominational employees. That should not be overlooked. That is what is being explained. And so maybe it could have read denominational employees such as then all these debates might not arise. That is one. For those who want the laity to be included, Para aquellos que quieren que los laicos puedan ser incluidos, divine or led by the Spirit to suggest that it should be denominational employees. Because they are more responsible. creo que podemos usar la palabra trabajadores denominacionales. And will not, for any reason, want to rock the boat. Because they will understand the mission better. They have no other thing they are doing than the work of the church. For laity, they could. Para laicos, That might not give them enough time for the real mission of the church. Laity are wonderful people. They are trying their best in their own way. son It is better to leave it. buenas personas. Sin embargo, me gustaría que lo mantuviéramos a trabajadores denominacionales. Just as your time ran out, okay? You've taken note of that. Then we go to English Zoom again. Vamos a Zoom Felicia Williams, Guyana Conference, Inter-American Division. de la División Interamericana. Good afternoon. Thank you Buenas tardes. Gracias for allowing me to speak. por dejarme hablar. Comment is related to the Christian Record Services.
Mi pregunta tiene que ver con Christian Record Services. Tengo entendido que el servicio es para personas que son que no pueden ver. La explicación de que esto caiga sobre la responsabilidad de la división norteamericana, porque los servicios serían a favor de la división norteamericana. ¿Significa eso que es exclusivo para Norteamérica y que no deja que el ministerio apoye a personas que no pueden ver, que son de otras partes del mundo? Esa es mi preocupación. Y vamos a pedirle a nuestro parlamentario que venga y nos explique. Just before he speaks, I can tell you, antes de que él hable, les puedo decir a ustedes de que esto no es lo que esto significa. Lo que esto significa even from our division could get materials from the Christian Record Services. So this is not no significa que esto significa que este ministerio no va a apoyar al mundo, the North American division. que no va a apoyar solamente a la división norteamericana, va a apoyar a todo el mundo. Sin embargo, es apoyado por la división norteamericana. Quiero aclarar un poco esto. Christian Record Services sirve para bendecir a todo el mundo. Sin embargo, cuando se trata de administración, la mayoría de la administración sucede en Norteamérica. Por eso es de que le estamos pidiendo a la división norteamericana que se encargue de esto. Esto, de hecho, ya es efectivo. Ya está sucediendo. Es solamente cuestión de que ahora las pólizas están reflejando la realidad. La pregunta no es tanto si es algo que es patrocinado por la división norteamericana o por la Conferencia General. Eso ya sucedió. Lo que queremos estamos votando es si queremos que nuestros estatutos y nuestras leyes reflejen la realidad. But there's no way we're going to close that without allowing the leader of the entity to speak. So we have Diane Thurber from North American Division. Tenemos a Diane, quien es la líder de este ministerio, que nos puede explicar un poquito más. On microphone number 5. En el micrófono número 5. Muy buenas tardes. Christian Record Services es un ministerio de la división norteamericana. Sin embargo, estamos agradecidos que podamos colaborar con la Conferencia General y a través de la colaboración con la Conferencia General podemos darle servicio a otras divisiones. Hay servicios que no tienen costo. Por ejemplo, nuestra biblioteca digital en línea es gratis. Hay otros servicios que podemos hacer trabajando para esa división. Los invito a que vayan a nuestra exposición virtual, donde podemos dar más información acerca de este ministerio. Vamos al micrófono número 5. Southern Africa Indian Ocean Division. Thank you very much, Chairperson. Muchas gracias. De la división África Meridional y Océano Índico. Two reasons that militate against the earlier submission on the administrative committee taking care of the minutes of the executive committee, and I would like to urge a reconsideration to that
Reason number 1, quickly, article number 9. El artículo número 9, Actually, it's article number 8 of número the bylaws. 8 de los estatutos, During intervals between sessions of the General Conference, de que entre intervalos de la Conferencia General, I'm going to jump and go. las reuniones que se tienen de parte de la Conferencia General, The General Conference Executive Committee is the authority of the World Church. And what that means is that that authority can never be delegated, because principle number 2, in law, a body that has been vested with a delegated authority cannot further delegate that authority. And for that reason, and for those two reasons rather, lo que estamos tratando de around the body, other than the General Conference hacer taking care of a matter as serious as the determination and confirmation. al darle a la Conferencia General entre sesiones el poder de decidir decidir por la Iglesia mundial, siento que no es justo, porque no representa a la Iglesia mundial como lo estamos haciendo en este momento. Yo le estoy pidiendo a nuestro secretario que tome todos estos puntos. Para que sean reconsiderados y que recordemos de que el comité entre sesiones siempre funciona a favor de la Iglesia en general. Queremos tener una buena estructura para el mundo entero. Así que puede llevar estos puntos para ver si hay una manera que pueda hacer esto rápidamente. Si no, tendríamos que esperar para presentarlo en unos cuantos años más. Estamos muy contentos por todo lo que se ha mencionado. Si hay algo que se tiene que aclarar, he tomado apunte de todo esto, también nuestro secretario. Esto es lo que vamos a hacer. El miércoles, mientras está la cena, el comité de la Constitución se va a reunir y vamos a estudiar todos estos comentarios en cuanto a los trabajadores de frente, en cuanto a las minutas, todas las cosas que hemos hablado, y les traeremos una recomendación. No lo vamos a votar el día de hoy. Muchas gracias, señora presidenta. Y gracias por sus comentarios y por la sabiduría que han compartido con nosotros. Are there any other items for Constitution and bylaws for this evening? I suggest that my brother Jason together with the chair of the Church Manual Committee, that they come here and enjoy this podium as well. Estoy sugiriendo que nuestro hermano Gerson pueda venir a compartir el tiempo acá en el podio. Muchas gracias. We have more items. We will come back to you, I think, sometime tomorrow. Vamos a regresar el día de mañana de acuerdo a cómo está nuestro itinerario. And we will see some more Constitution and bylaws item. But remember, estaremos viendo próximamente más de estos puntos, y recuerden siempre usar esos lentes de emisión al hablar acerca de la Constitución. For your work. Okay. Pastor Gerson Santos and El tiempo es para el pastor Gerson Santos.
Yes? Thank you, Madam Chair. Let me tell you this, I'm so excited to be here. And I need to explain. Estoy bien contento de estar aquí, pero tengo que explicarte porque finalmente estamos teniendo una sesión general. Pero también por aquellos puntos que hemos estado discutiendo, tenemos algunas diapositivas que puedes mirar en la pantalla. The recommendations from the Church Manual Committee. And I'm thankful because I have here. Estoy bien contento porque tengo al pastor Biaggi para darnos el apoyo aquí. And the items that we'll be presenting starting today. Los artículos que vamos a estar presentando en el día de hoy. We're not trying to exhaust. We are just trying to do high quality work this afternoon. Exactly. Así que yo quiero que usted entienda que no estamos tratando de cansarlo, sino de hacer un trabajo, de calidad. Así que tenemos 37. Así que nada más tenemos 37 artículos que votar del manual. Así que yo quiero que ustedes entiendan. Los vamos a organizar en diferentes áreas. El número 1 es en la parte de los servicios de iglesias, las reuniones, los pastores y ancianos también. Algunos de estos puntos se van a relacionar con ustedes y ustedes van a ver la importancia en la iglesia local. Y ahí es que sucede el ministerio real. Nuestros hermanos y hermanas están trabajando Ustedes van a ver en estas recomendaciones que cada uno de ellos tiene su propósito de resaltar la actividad de la iglesia local. Vamos a comenzar con la agenda. Usted tiene en la página 400, en el número 401, el punto dice que es 400. It was very well explained by Elder Muruvan, as the policy reviews are made to the church as we meet an executive committee. Como nosotros nos reunimos en los comités ejecutivos, estas recomendaciones vienen del comité de recomendación para el manual. En la última reunión del comité ejecutivo fue votado allí y ahora está siendo traído para que sea aceptado o rechazado. Los números que usted ve allí en la pantalla, estas son los números que nos dan la historia. Vamos a ver el número 1. This is a church manual amendment. In the church manual, vamos a ver esta enmienda que fue hecha. You have an electronic format with you that many people use today, and I have mine is totally underlined and highlighted, and even I have some little papers here marking the pages that I need to be conscious about. The church manual, pages 120 to 121, and if you... En el manual, las páginas 120 a 121. So I'll be opening now. Si usted está viendo en su agenda, es la página 53. Okay. We are deleting one paragraph. Estamos borrando un párrafo y estamos revisando el párrafo completo. Esta es la recomendación del comité del manual de la iglesia.
Este punto va a ser clarificado quién puede ser invitado a predicar en la iglesia y remueve cualquier confusión. Because usually, we use credentials for the nominational worker. And this brought a little bit of confusion, so we are editing the whole paragraph as this. Authorized speakers. Muy bien, vamos a mirar. Solamente los predicadores que tienen la confianza y han sido invitados a predicar al púlpito por el pastor de la iglesia local y en armonía también con los delineamientos dados por la conferencia, los ancianos locales y miembros de la junta o la junta pueden invitar también a estos predicadores en consultación también con el pastor. Yo digo que apoyemos este punto. ¿Hay alguna pregunta? Ya ha sido apoyado, también ha sido secundado. Vamos a movernos al voto. Ok, vemos a alguien que está caminando al micrófono número 3. En el número 5. Madam Chair, I am slightly concerned about this. Tengo una preocupación. Los pastores son empleados para que puedan predicar, los pastores son autorizados para que puedan manejar su púlpito y puedan saber a quién invitar a la iglesia. Entonces, hasta el punto cuando decimos por la autorización de la conferencia, pueden remover la autorización y el empoderamiento que se le ha dado al pastor. Así que yo muevo de que esto pueda ser reconsiderado por el comité. Speaking specifically to the use of the term authorized? I am. Ok, ¿está usted hablando solamente acerca del punto de la palabra autorización de parte de la conferencia? Okay. Vamos a ir al... Thank you, Madam Chair. My concern with this is that while it requires church boards... Mi preocupación es que mientras se está diciendo que la junta trabaje con su pastor en cuanto a quién predica en la iglesia, no requiere que el pastor trabaje con la junta de la iglesia. Solamente se hace responsable a la conferencia, pero debe de haber una responsabilidad con el pastor en cuanto a esto se refiere. Muchas gracias, eso está claro. Al micrófono número 5. Southern Africa Union Conference in the SID. Microphone number 5. Okay. My question is in the use of the word consultation. Consultation can sometimes be applied in this way. Mi preocupación tiene que ver en la parte de consulta. He may or may not have objected, it's fine, but we consulted him. It does not always require consent. My question to the committee would be, in the phrasing of the paragraph, were we looking for mere consultation, or were we hoping that it would lead to consent? I'm thinking of a situation where there is a disagreement. Estoy pensando Or the local church board and the pastor on the person being invited. Consultation would allow the elders or the church board to proceed because they have consulted. But if we were hoping that consultation also includes consent,
then when there's a disagreement, that they would not proceed with that particular speaker. And if the idea was to include consent, I would suggest probably relooking the word consultation and finding one that would include the concept of consent. Thank you, Chair. Excellent, that's clear. Before you leave the microphone, please say your very melodic, beautiful name for me. Mandla Sebantwini. I was close. Okay, Yes. All right, thank you. I like it. All right, and now the last speaker on this item is at microphone number 3, Chalmer Giviso, South Philippine Union Conference in the Southern Asia Pacific Division. And obviously not the last because we have another who just joined. All right. Thank you. By the way, I just would like to point out, in the list provided as En la lista que no se nos proveyó, limited only to those who are no longer members and are under discipline. Based on our experience, basado en nuestra experiencia, hubo un tiempo donde hubo un pastor retirado de otra conferencia y estaba viviendo en nuestro lugar, pero porque su membresía, of which the church spoke adversely, this pastor was already antagonistic to the church. este pastor era antagonista en contra de la iglesia y de la unión. Some churches still invite him, especially those who are sympathetic with that pyramid scheme of which that pastor was a member. I would suggest that I think we should not limit only. El punto es que no debiéramos delimitar no debiéramos delimitar el número de personas solamente a los que no son miembros o a los miembros disciplinados, sino también a las otras personas que no son leales a la iglesia. To the English Zoom, number 101 again, Brother Yusuf Zege, Southeast Tanzania Conference, East Central Africa Division. Yes, I have the comment on the phrase. The word confidence is not defined well. How a person will define and measure the confidence of a person to stand before the church and preach. That is my concern. If it is well defined, it will provide a well guidance on how we can allow people to stand on the pulpit. Thank you. You're just calling for some definition, right? Okay, thank you. And microphone number 1, Even Stefanova or Stefanova? Stefanova, is it? The old wording very clearly makes impossible for individuals who are not members of the church to talk at the pulpit. It says strangers or any unauthorized persons. And I don't find this in the new wording. It says members who are under discipline or no longer members, but it's nothing. There is nothing about people who do not belong to the church. Is this on purpose? Okay, thank you very much. I believe we have note of this. Hemos notado de estos comentarios. Vamos a ir al micrófono 5. Carolina Conference, North American Division. Thank you, Madam Chair. My comment is just on the rationale and what the now phrasing reads. The rationale is talking about who may be invited to speak in church and addressing this confusion about credentials. However, the new paragraph seems to deal more with who has the authority to select the speakers rather than clarifying who's invited to speak. Because we now see that the wording of invited by the local church pastor, this is line 24, and then line 25, in consultation with the pastor, this wasn't in the original statement, yet it seems to be added separate from what the rationale is really stating. It's just a comment as to what rationale is saying
and what we see in the new statement. I'm not sure if there's a discrepancy there that is meant to be there. Thank you very much. And we move back to microphone number 1, Rita Meyer, Inter-European Division. Yes, thank you. Just a little invitation. As we are speaking about guidelines by the conference, and as we have some union of churches, could we just include that somewhere also? That was just a little point. Okay, did you get that one? Please repeat that. Por favor, repita esto para nosotros poder In the text, you refer to the guidelines of the conferences, but we have some union of churches, and I think we should add something here to clarify this. Okay, thank you very much, Brother Meyer. Going to microphone number 8, Armando Miranda Sr., General Conference. Number 8. Thank you, Madam Chair. It seemed to me that it's very difficult to find place for everything that is needed. And it seemed to me that the way how it's written cover many things. For example, it says, in consultation with the pastor and also in harmony with conference guidelines. So that means that the local conference has some work to do in that direction, because there are some concerns with people who are affecting the church, just inviting those who are not appropriately, they are not confident to speak to the church. So it seems to me the way how it's written is appropriate and cover what we need. Thank you very much, Pastor Miranda. We have 2 other speakers. These would probably be the last 2. On microphone. La manera que está escrita de una manera que envuelve todo lo necesitado para buscar consenso. Madam Chair, I have just 2 concerns. Number 1 is the explanation about the conference, that in harmony with the guideline given by the conference. Some entities that we have, there are fields which have not been qualified to be conferences. So maybe we could add the word field so that it can apply to those entities which are not conference. But also the issue of which they invited to the pulpit by the local church pastor, in harmony with the guideline given by the conference. The local elders or church board may also invite speakers in consultation with the pastor. Now, maybe here also we could expand the word pastor, maybe to be church pastor or district pastor, so that they cannot just consult with any pastor around, because we can have maybe chaplain around the church who don't hold the managerial power. Maybe we could have some retired pastors within the area, maybe who could not have some decision on the church. Maybe this word also, this title for the second sentence can be expanded so that it can be understood. Thank you, Madam Chair. Thank you very much. And it looks like someone else is added, so I hope no one else is being scanned. We want to allow for the scanned items to show up on the screen, but at this point there should be no more. And we would go to number 8, microphone number 8, Jeff Scroggins. Let's see, Jeff Scoggins, number 8, General Conference, and then we have one other.
Thank you. I dealt with this particular item often while I was pastoring, and I actually interpret this to be a little bit less restrictive than what we had before. So I actually appreciated the changes that were made, and I would support the way that it stands. It actually seems to give the pastor a little bit more flexibility. Habiendo trabajado con este tipo de situación en mi conferencia, la manera que está escrito lo veo mucho menos restrictivo y yo apoyo en la manera es que está hecho. Trans-Orange Conference, Southern Africa Indian Ocean Division. Thank you, Madam Chair. 5. Okay. Madam Chair, my issue is the implementation. Because you find a church inviting a person. My sister, we cannot hear you up here. It's probably no fault of yours, but I noticed the microphone is just a little high for you. Perhaps you can just speak up. It should be okay. Okay. That's good. We don't want to, okay. Thank you, Chair. My issue is the implementation of that part, because you'll find a church inviting a person, and that person you have been having a long time without seeing him or her. Boom, the person invited to come and preach. You don't even know if he or she has taken his or own membership to somewhere else. So I think this issue is affecting the local church. And then I think if we can get help on that part. Thank you very much. It seems that the observations are somewhat balanced. Las observaciones han sido balanceadas. Balancing each other. And I'm wondering if you want to go to the question on this one? Quizás podamos ir a votar. Call a question? Okay. Ok, muy bien. We're going to go to our voting ballot. Vamos a votar ahora mismo, Election buddy. utilizando la aplicación Election Body. All right, Madam Chair, we will be opening this here momentarily. So Vamos a abrir esto momentáneamente. please make sure to hit submit, and it will be opened up here momentarily, Madam Chair. Okay. And It's open, Madam Chair. People. Está abierto. here we go. Muy bien, vamos. Vamos a poner a trabajar la tecnología. Ustedes han trabajado muy bien con la aplicación. And I do not see the motion on the screen. Yo todavía no veo la moción, el punto de agenda en la pantalla. This is we're voting on 401 on the main motion. Estamos votando en el 401, en la moción número 1. And thank you for the music. Muchas gracias por la música. Madam Chair, people are voting. Señora Presidenta, Okay, very good. Excellent start. And we are voting on the motion to amend the church estamos votando en la moción services and other meetings. Pages 120 to 121, unauthorized speakers as found in the session agenda. Item number 401, remember there was a reference to 400 in its designation, and that is found on pages 53, 54, and 50. Esto está en la página 52, 53, 54 y 55 de su agenda, de su libro de agenda. Are we moving along? Ok, estamos avanzando. We just crossed over 1,200. Muy bien, ya hay 1,200 personas que han votado. Recuérdese, The numbers in the queue.
and to allow a little additional time for those who are getting caught in the traffic jam, the electronic. Recuerde que se nos recomendó esperar unos segundos más para que puedan entrar los diferentes votos que están siendo sometidos. It does tend to refresh itself, but we do try to make sure that Vamos a estar seguros the vast majority of people have been able to, well, everyone has had the ability to vote, that everyone has actually voted. Okay. And Madam Chair, I can tell you 1,370 have successfully completed. Muy bien, 1,370 han votado hasta ahora, quedan 23 segundos. It's okay. Okay, a few more minutes. Well, not a few more minutes, I guess several more seconds. Vamos a darle un par de segundos más. We are at 1,430. Estamos en 1,430 There are still 58 in the queue. y todavía hay 58 en el esperando. Yes, Will be here. because the queue keeps mounting Right. too. Okay. It looks like we are just about ready to close it. Ya estamos listos casi para cerrar. 59. Tenemos a 1,459. Estamos cerca. But it's good. We're ready to close. It's good. All right, Madam Chair, we're closing it, and it'll take just Vamos a estar cerrándolo y esto se va a tomar un par de segundos y lo vamos a mostrar. Excellent. All right. This item requires only simple majority, whereas the Constitution and bylaws items require 2/3, by the way of which we got well over 2/3 for each item. But with this, we have almost 91% in favor with 1,336 votes yes, and 137. Aquí está en el voto, un 90.7% votaron que sí para apoyar y 137 personas que no. 9.3 personas. We're going to the next item. How about that? Thank you, Madam Chair. The item number 402. As you can see on the screen, it's listed as 403-22. Muy bien, el 403-22 GS. We are trying to facilitate the work of the school board. Vamos a permitir la facilidad de la escuela, la junta de la escuela de la Unión. And replaces it with Esto va a reemplazar school board to be more consistent with the rest of the section. Lo vamos a reemplazar con la Junta de Escuela Multiconstituyente para que sea consistente con el resto de esta sección. Let me show the next slide. Vamos a mostrar la próxima diapositiva. La palabra unión va a ser quitada y va a ser nombrada multiconstituyente. Union Board of Education or something Yes. like that. As I believe you understand, what they're trying to do I here is do. to clarify when you have more than one church. Lo que clarifica esto es que cuando tú tienes más de una escuela, más de una iglesia que sea constituyente de una escuela, se convierte en multiconstituyente. Sure, I'm hearing a second actually and not my echo. Okay. Does multi-constituent translate neatly in most languages, or do you need to give a word of clarification? At least the languages that I can read So would be Spanish easily and Portuguese. Huh? would be Por lo menos las lenguas que yo puedo conversar y que puedo hablar, esa palabra traduce muy bien en otras lenguas, multiconstituyente. Yes, that's what we want You're to right. hear. Okay. Thank you so much. We have the Muchas gracias. Tenemos la moción. and we are looking to see movement at the microphones. Okay, whenever I see someone move, I think they're coming to the microphones. Cada vez que veo a alguien moviéndose, pienso que vienen al micrófono, pero vamos a votar ahora mismo.
We are opening it up. It's good to see. We want discussion, but if we spend as much time on the last one as we did everyone. Muy bien, vamos a darle el tiempo para que puedan votar, 3 minutos, y comienza el tiempo, pueden votar ahora. Get those devices ready, and if you are in favor of, if you support, you are saying yes to this motion to amend the church manual, chapter 8, local church officers and organizations, pages 90 to 92, church school board as found in the session agenda and explained here. And Madam Chair, it is open for voting. All right. Ya está abierto para que podamos votar. And our music didn't start spontaneously. Nuestra música no ha empezado. Are we starting strong? Estamos comenzando bien. Just take me a second. We are starting strong. 997. Ya tenemos 900. Ok, muy bien. Tenemos 1025 personas que ya han votado. Por favor, voten. I know I'm not a prophet, but I believe we're going. Yo sé que no soy profeta, pero vamos a escuchar música. Creo que vamos a escuchar música en un segundo. The 1,280 people who voted. Ya tenemos 1,280 personas que han votado. Okay. Muy bien. Are there many in the queue? ¿Hay algunas personas en espera? Solo 90. Estamos haciendo bien. Tenemos 1,347. We will allow the time on this one. Vamos a permitir el tiempo en esta. We're down to 1 minute. And Madam Chair, we're down to 1 minute, and we're up to 1,437. Excellent. Please vote on the church manual item. We're winding down, nearing 25 seconds. And we are. Quedan 25 segundos. Tenemos 1,473 votos ya. Hopefully we can get over 1,500. I'd like to see that. Sí que me gustaría ver ya cuáles son los votos finales. Where are we in terms of queue? Madam Chair, we're at 1,489. And Ya tenemos 1,489. About 40. Hold on. Quedan 49 personas que no han votado todavía, que están en el queue esperando. Okay, let's close it. All right, we're closing it, and we will display it as soon as it's ready. Vamos a ver el resultado. Okay, we have 99. Tenemos 99.4% que votaron que sí, 1,502 votos y 9 votos que no, 0.6%. We can pick up a little steam with a few of these. It looks like we You can see if move we can faster do now. that? We're Yeah. ready. We're Let's ready to then. go. All right, the next item is number 403, but you Muy can see on bien. the screen. El próximo punto es el 403.
And this item is just to be 404, y esto está siendo consistente con el manual acerca de la ceremonia bautismal. La razón es para que podamos ser más consistentes con la terminología a través de todo el manual de la Iglesia. La recomendación es que podamos aprobar la directiva para enmendar el manual de la Iglesia donde sea apropiado para reemplazar la frase la ceremonia bautismal con el servicio bautismal. En áreas del mundo donde la ceremonia bautismal es preferido porque tiene que ver con las diferentes lenguas. La ceremonia bautismal puede representar otra cosa en otras lenguas. Second, we've heard. Scanning, looking for movement toward. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, nosotros vamos a pasar. No veo ningún movimiento. Ok, así que vamos a votar. Vamos a votar a ver el election body. Muy bien, está siendo abierto ahora mismo. Please get those devices working. Vamos a poner a funcionar estos aparatos. Where appropriate, by replacing baptismal ceremony with baptismal service. In areas of the world where baptismal ceremony is preferred due to differences in other languages, baptismal ceremony may be retained as long as the term is used consistently throughout the text of the church manual. Yes. Sorry, Madam Chair, I didn't mean to interrupt you. No it is open, and people should be able to vote. Las personas pueden votar ahora mismo acerca de esta moción. Una vez más, es para aprobar la directiva de enmendar el manual de la Iglesia donde sea apropiado, reemplazando la frase ceremonia bautismal con el servicio bautismal. Hay áreas del mundo donde la frase ceremonia bautismal es preferida por las diferentes otras lenguas. La frase ceremonia bautismal puede ser retenida mientras que el término sea utilizado consistentemente a través de a través del texto que ofrece el manual de la Iglesia. Madam Chair, with just under 2 minutes left, we have 1,386 votes. Still a number of people trying to vote, so. Hay todavía un gran número de personas que quieren votar, pero ya tenemos más de 1,000 votos y quedan 2 minutos todavía. Let's see here. I'm looking at the time. You know, it's amazing how time gets by when you're having fun. And I assume Sabes que es maravilloso ver cómo el tiempo pasa tan rápido cuando estamos teniendo cuando estamos gozando. Vamos a cerrar dentro de un momentito con la oración para que podamos ir a cenar. O parece que vamos a votar por algunos otros más. 1,461 voters, so we should be able to get over our normal 1,500 threshold and probably beat that. All right. All right. 25 seconds. 1,478, Madam Chair. We're going to get there.
Madam Chair, we are just about done. Muy bien, ya casi estamos terminando. Tenemos 1,495 votos. The time is gone when we hit El término se ha ido ya, el tiempo se ha ido. Así que vamos a ver los resultados ahora. All right, Madam Chair, it's being closed out. Señora Presidenta, ya ha sido cerrado. Muy bien. Aquí está la votación. 97.9%, 1,478 votos. Y los no, 2.1%, 32 votos. Gracias. Tenemos un punto de orden. Trans-European Division on microphone number 2. What is your point of order? Hello, Madam Chair. I just thought it would be item 404 rather than 403. It was 403 on the screen, but it's 404 in the agenda. Okay, this is not a point of order, just a clarification. Just a clarification, yes, please. Okay, and it is confusing. Muy bien. Se explicó anteriormente. The running numbers in your agenda, but then there's a reference number that's different, and that has to do with the processing number, where it began. And so we do want to make sure that those are accurate. Please double check, Brother Secretary. If there's a mistake, we will acknowledge that now, but I think that's the difference that was explained a little earlier. It is confusing. La razón por la que ustedes ven un número diferente es porque es en la manera en que se graban estos récords. But that's the way the church has been operating, and we prepared this presentation a long time ago before the agenda was done. Yes. And so this is why we had the item number, which... Por eso es que nosotros tenemos el número del ítem, número 404. Right. So the agenda number Así que el número de la agenda y el número de referencia no son iguales. Aquí ustedes pueden ver la diferencia. And now we're going to see that they are distanced a little bit more as we move on in the Y agenda. ustedes se comienzan a ver que son más distantes los números. 404. And you see on the screen, the reference number is 420-22. It is just to be, the rationale behind this recommendation, Madam Chair, is that this amendment allows for electronic participation. Muy bien, vamos a movernos al próximo, 404. Estas son cosas que algunas de las iglesias ya han estado haciendo por mucho tiempo y esto ayuda ayuda en la participación electrónica en las juntas de iglesias, en las reuniones, para que se puedan utilizar nuevas tecnologías. That each church should determine at a business meeting the number of board members who must be present to constitute a quorum at future meetings, period. Then it's the... Esto ayuda que, de acuerdo a la ley local, los miembros de la Junta puedan participar en reuniones a través de medios electrónicos o similar a la comunicación, ya sea por conferencia, por la cual todas las personas puedan estar participando y comunicarse el uno con los otros al mismo tiempo. Esta participación puede constituir como la presencia de la persona en la reunión. Yo voy a confiar en mi visión y no veo a nadie queriendo preguntar, así que vamos a votar. Así que ha sido abierto para que votemos. Muy bien, así para que todo el mundo pueda participar y utilizar el servicio de Zoom igual que todos nosotros. It is open, Madam Chair. People should be able to vote now. Okay, we are voting. Vamos a votar ahora. And now I see on microphone number 1. Vemos a alguien en el micrófono número 5.
are voting, but we will hear you because it's possible that I didn't see that you were moving toward the microphone previously. Thank you, Madam Chairperson. My observation is that I've concern with the wording where the local law. What if there's no local law? The implication is that you can't have that kind of a meeting. For this reason, I ask. Hay algunos lugares donde la ley, no hay ley local. That part of the wedding. Thank you. Okay, thank you, my brother. I believe the implication is where there is local law pertaining to this, but we'll turn to Secretary. Muy bien. Esto tiene que ver más donde hay ley local, pero se lo voy a pasar al secretario para que pueda hablar. Así que, claro, si hay ley local, pues claro, no hay ningún problema, pero si no hay ley local, donde sería quizás un problema, pues que no se utilice. 1,175 votes so far. All right, and we have a little more than a minute 20 seconds, so we will go through this time. Vamos a terminar este tiempo. Estamos en 1:26, 1:13. Así que ya tenemos más de 1,200 personas que han votado. Vamos a esperar que termine este tiempo. Le vamos a pedir a alguien para que venga al micrófono de su gusto, para que venga y ore por para que podamos dividirnos e ir a la cena. How are we doing? Very well, Madam Chair, 1,352. Tenemos 1,352 votos. Is on microphone number 8, I'm told. So we will be prepared to go to microphone 8 for our closing in just a few minutes. Madam Chair, with just about 20 seconds left, we're just over 1,400. I think maybe some people have already headed towards the... No, not this group. They have been hanging in here all afternoon. They're not going to end too soon. Come on, let's get some more of those up here. All right, Madam Chair, with time expired, we are at 1,439 votes. Did you hear that? Tenemos a 1,439 personas que han votado ya. Well, we're now at 1,454. Tell me again. I can do this all night, Madam Chair. We're at 1,457. Excellent. Okay. We are good. Are you ready for dinner? Muy bien. ¿Están listos para ir a cenar? Muy bien. Let's take a look. Vamos a ver. There we go. Estamos cerrando en 1,456 votos. Muy bien. Ahora tenemos los resultados. 1,450 votos, casi 99% y 16 votos que no, 1.1%. Así que esto ha pasado. Vamos a parar aquí porque vamos a terminar a tiempo para que pueda. Gracias por estar despierto esta tarde y haber hecho un buen trabajo. Vamos a adorar a Dios y vamos a pedirle a la hermana que tenga la oración para ir a cenar. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, I'm surrounded Padre Celestial, by children. estamos reunidos, estoy reunidos, And we certainly estamos have given evidence rodeados de tus hijos that we are a lively bunch. y estamos convencidos que esta tarde nos has enseñado que somos un grupo bien animados en el cual podamos quizás no estar de acuerdo en algunas de las cosas, pero te agradecemos por permitirnos estar aquí, por llevar negocio. Te agradecemos por darnos el don de poder conducir negocios
Te pedimos ahora que nuestro almuerzo sea de bien, nuestra cena, y que podamos disfrutarlo juntos los unos a los otros. En Jesús. Amén. The Adventist International Institute of Advanced Studies in Philippines. Enjoy your meal and get a great Disfrute su comida. Nos vemos. I feel like I'm finished. Me expresé como si hubiésemos terminado, pero nos vamos a reunir a las 7 de la noche aquí. Nos vamos a reunir a las 7 de la noche aquí.